Hola amigos. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy tenemos un día especial porque esta señorita que ven aquí va a cocinar una receta que me encanta. Y va a ser la primera vez que mi mamá y su esposo lo van a probar. Es ají relleno de carne. Yo sé que en Cuba existe el ají relleno, pero aquí se hace con otro tipo de ají. Se hace de otra manera. Y entonces ellos van a probar por primera vez ese estilo nuevo. Así que ahora estamos yendo porque ella tiene que cambiar un poco de dinero en la cadeca. Después tenemos que ir a ver un gimnasio, que yo quiero empezar a ver la calidad del gimnasio. Quizás compremos algunas cositas y después para la casa. Ya hicimos el pedido por internet de las cosas que tenemos que utilizar para cocinar y estaremos esperando a que lleguen, se las mostraré. Y después todo el proceso de cocción de esta receta. Esto que ven aquí es la cadeca de aquí, es donde se cambia el dinero. Y nada, ella tiene que ir para allá a cambiar el dinero. ¿Lo vemos? Allá adentro, evidentemente, por razones lógicas, no se puede filmar. Voy a estar aquí esperando a que ella termine y después seguimos nuestro recorrido y les iré mostrando. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla, Isaac te lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Isaac el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje a nivel de vive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Hoy le tocó a mi amor el masaje, la otra vez me tocó a mí, pero ahora cuando venimos aquí encontramos que también había un sillón de eso. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. Pues ya estamos en el bus, en el autobús, como decimos en Cuba, en la guagua, camino al gimnasio que queremos ver. A ver si me gusta, para empezar, porque hay otro que me gusta más, que ya yo estuve, pero es un poquito caro, le subieron el precio y sinceramente estoy interesado en encontrar algo que sea un poquito más barato. Así que esto es un sistema para pagar la guagua, que tú simplemente a través de un mensaje puedes pagar sin necesidad de pagar en directo o con la tarjeta. También escaneando este código QR que ven aquí en la puerta se puede pagar, o directamente en estas maquinitas que ven aquí. Ahí también se puede poner la tarjeta o pagar directamente con el teléfono. Un sistema muy cómodo, lo que es el transporte público aquí en Kazajistán. Y nada, vamos tranquilamente aquí en la guaguita. ¿Sí, amor? Enciende el canal, comienza la acción. Isaac te lo cuenta con gran emoción. Hoy viajamos lejos rumbo a Kazajistán, entre montañas y llanuras, qué gran plan. En el matices siente la historia, entre bazares y calles con memoria. Desde el desierto hasta el Caspio Azul, Isaac lo explora, te lo muestra en full. También hay un programa que se llama Tubis, que es parecido a Google Maps, pero es local. Y en él puedes ver exactamente las paradas que te faltan para llegar. Como pueden ver aquí, va marcando este puntico azul, decimos siendo nosotros, y aquí nos muestra dónde tenemos que bajarnos. Así no tienes posibilidad de perderte y sabes directamente a la dirección que vas, en qué parada te tienes que quedar. Muy cómodo. Ya vamos a bajarnos ya. La parada está cerquita. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Pues ya vamos a bajarnos.
Ya estamos en este barrio que se llama Ainabulak. Creo que este es Ainabulak 2, porque es Ainabulak 1, 2 y 3, distintas partes del mismo barrio. Este barrio es muy concurrido, tiene muchos negocios, bancos, etcétera. Y entonces aquí venimos a cada rato cuando queremos comprar algunas cosas, o a veces cuando tenemos que hacer algunos pagos. Los bancos, aquí están varios bancos juntos, entonces es una zona bastante cómoda. Aquí vemos un pequeño kiosquito de la policía, hay unos cuantos por la ciudad, así que ahora vamos a buscar el gimnasio. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Pues estamos cruzando la calle. Parece que el gimnasio debe estar en ese edificio que ven allá. No estoy completamente seguro, pero bueno, vamos a ver. Y de paso pues les enseño un poco este barrio. Como les digo, se llama Ainabulak 2, Ainabulak 2 en ruso. Tiene aquí como un pequeño paseíto que los autos por aquí no pueden pasar. Viene siendo como algo parecido a un bulevar. Todavía tienen aquí este arbolito bastante grande, como pueden ver. Y aquí pues los niños pueden jugar. Como ven, este muchachito aquí con su bicicletica, triciclo, algunos banquitos para que las personas se sienten. Y se los voy mostrando poco a poco. Aquí a la derecha en este edificio ven que hay varios negocios como peluquería, farmacia, lo más probable, ya ver de todo. Y cosas para comer, comida rápida, pequeño café. Y creo que el gimnasio está en este mismo edificio, pero la entrada por el lado de allá, según lo que vimos en el teléfono. Se los iré mostrando. Ven aquí como hay estas especies de banquitos colgados que los niños ahí se mecen, van jugando. Muy interesante. Pienso que por la noche esto lo alumbran, lo encienden y se debe ver súper bonito. Acabamos de encontrarnos con este compañero tigre aquí en este paseo. Pero lo más importante también es el compañero panda, que evidentemente hace tiempo que no se baña, está un poco sucio. Los niños aquí les gusta jugar. Como ven aquí, distintos negocios de comida. Hay dos más aquí. Esto es un castor, o bueno, se parece más a un castor, a no ser que sea un oso jorobado. Y esto me imagino que es un caracol, que evidentemente está muy contento. Seguimos viendo. Lo que veo, este barrio es bastante movido. No es el centro de la ciudad, es un barrio aledaño, pero familiar. Y aquí es un bazar, que creo que se llama también así como la del barrio, Bazar Ainabulak. Y entrando por ahí van a encontrar distintas cosas. Y miren aquí, esto de madera, para que los niños jueguen. Súper interesante. Por lo que veo, he visto bastantes perros en esta zona. Hay un perrito por allá y dos perritos más por allá. Muy interesante. Eso significa que estamos llegando a nuestro destino, que es el gimnasio. Hay que coger por esta calle. Vamos a ver qué tal, si lo encontramos. Como pueden ver, hay algunas construcciones que se ven bastante viejitas, estilo soviético. Aquí, por ejemplo, ven esta escalera con estos pedazos de madera, se ve súper antiguo, súper viejo. Construcciones soviéticas que están en mejor estado, pero hay otras que están bastante deterioradas. Esto, como veo, parece ser la parte de atrás de un edificio. La entrada de ellos deben ser por delante, no se prestan más atención a lo que es el cuidado y la restauración. En la parte de atrás, que tienen un poco más olvidada, es evidente, porque a pesar de que aquí ven que hay algunas puertas están clausuradas y no hay camino, está la nieve toda cubierta. Dice que tenemos que doblar por aquí. Estamos llegando. Vemos un perrito que viene muy contento.
Ya la temperatura no está tan fría como antes. Y era los días que estuvo bastante fría era difícil encontrarse perrito. Esta es una perrita, se ve que es hembra. Ya están caminando por la calle, muy contentos. El programa dice que ya llegamos. Eso significa que es dentro de este edificio que ven aquí. Al ser tan grande no creo que sea todo gimnasio, deben tener varias cosas. Pero ahora lo vamos a averiguar. Hay unos cajeros automáticos afuera. Vamos allá. Dicen que es el segundo piso, así que vamos subiendo. Esta escalera está bastante oscura, aunque hay una lámpara aquí, pero como es de día me imagino que están ahorrando y no la quieren prender. Vamos a ver qué tal. Pues sí, aquí es. Можно снимать? Quisimos filmar por dentro del gimnasio, pero no nos dejaron. Así que no pude mostrarles, pero sinceramente no me gustó. No me gustó mucho, estaba un poco feucho. Y bueno, la gente dirá, ¿y para qué tú quieres que esté lindo si tú vienes a entrenar? Pero no sé, para mí es importante que me dé una sensación de que me voy a sentir cómodo. No sé explicarlo, no me gustó en resumen. Así que nada, ya que estamos aquí en este pequeño centro comercial, por llamarlo de alguna manera, les vamos a ir enseñando un poquito y después nos iremos. Creo que hay otro gimnasio cerca, podemos mirarlo y ver qué tal. Si no encuentro nada que me guste, pues no me queda más remedio que volver a empezar en el que yo estaba antes, que sí me gusta, lo que es un poquito más caro. Pero bueno, no queda más remedio. Aquí ven una tienda de electrodomésticos, de cosas para computadoras. Y nada, no encontramos. Este es el gimnasio donde no pudimos filmar dentro. Decidimos entonces que ya nos vamos. Les seguiré mostrando. Tenemos que comprar pan. Y da la casualidad que aquí venden pan acabado de hacer porque es una panadería. Así que lo más probable es que escojamos uno de ellos. Se ven súper ricos y el olor, para qué decirle, huele a pan de verdad. Estoy esperando a que mi amor venga, que estaba poniendo dinero en el cajero. Amor, помогите. Быстрей, быстрей, быстрей. Такой хлеб соберем. Это видно очень красивый. Но тоже есть такой. И есть такой. Ну, если полезный, типа, наверное, можно попробовать один такой. Я хочу тоже такие белые, потому что ты понимаешь, что они не очень кушают черный. Туда тоже есть, смотри. А здесь есть еще другие. Этот с кунжутом, да? Queríamos comprar un pan y terminamos comprando una pila de cosas, como siempre. Miren, aquí se ve exactamente cómo ellos lo cocinan, que sí que es todo acabadito de hacer, así como me gusta a mí. Miren el tamaño de estas habas. Queríamos comprar solo algo y miren todo lo que nos llevamos. Eclair, panes, dulces. Ay, como le gusta a mi amor el dulce. Спасибо. Aquí como ven, queso, chorizo, perrito, jamón. Da, miren. Очень вкусные свежие эклеры. Y todas estas cosas, Dios mío. Nos arruinamos con el pan. Bancarrot na хлеб. No pude filmarles adentro porque están haciendo una reparación. Se oía muy alto el ruido. Aquí compramos estas salchichas que son súper ricas. Compramos este pedazo de queso. Estaba sabroso. Y también compramos este pedazo de jamón que ven aquí. No quiero cogerlo con la mano. Ven aquí, el jamón. Y aquí, esto viene siendo como si fuera un... como si fuera un bacon. Se puede freír, súper rico también para los potajes, para los frijoles. Y del lado de acá, unos yogurcitos que quería mi esposa. Y esto ya se lo había enseñado ya, así que ya saben. Ah, y un juguito que ella quería tomárselo, jugo natural. A la niña le encanta el juguito de granada. Y nada, esperando el taxi, vamos para la casa. El gimnasio, otro, no lo encontramos y se hace tarde porque tenemos que cocinar. Así que nada,
seguiremos mostrando en la casa. Bueno, ya estamos en la casa. Lo que me faltó por mostrarles fue estos 2 paquetes de comida seca para el gato, para los gatos, que se había acabado. Y esta cazuela grandísima, como ven aquí, miren el tamaño que tiene, que la habíamos pedido por internet y llegó en el tiempo que estábamos en la calle. Buenísima para cocinar plof, que eso lo vamos a dedicar a un video separado, independiente, cómo se cocina esa comida y para que la pruebe mi mamá por primera vez. Y nada, para cocinar los ají rellenos ya tenemos la cebolla lista y la zanahoria. Ahora vamos a enseñarle todo el procedimiento para cocinarlos. Aquí ven a mi amor, que está bella y linda hoy, muy feliz. Mi corazón. Ya llegó el pedido que hicimos. Traté de abrirlo por aquí para no romper la java, porque esta java está súper buena para la basura, pero no hubo forma, así que voy a tener que picarle aquí con la tijera. No queda de otra. Vamos a ir mostrando. Todo esto lo compré por una página que se llama Caspi, que se compra desde el teléfono y te lo traen hasta la casa completamente gratis, el envío. Y entonces vamos a ir revisando a ver si todo lo que pedí está aquí. Empezamos por aquí. El cartón de huevos. Aquí está. Que no hace falta para lo que vamos a cocinar hoy, pero se había acabado. Vamos a hacer otra cosa de aquí. También pedí un paquete de contramuslos de pollo. Llegó. Aquí está. 776 tengué es el precio de los huevos. Y el pollo 1861 tengué. Estos son los ajíes que son para cocinar la receta de hoy, que es ají relleno. Pero va a cocinar mi querida esposa bella y hermosa, que es la que sabe cocinar eso. Aquí pueden ver, volvieron a mandar unos que tienen otro color, pero bueno, no es el que siempre nosotros usamos. Pero bueno, yo creo que con este se puede hacer. Este ají costó, son 2 kilos, costó 3.374. Seguimos. Aquí están los 2 picadillos de red que pedimos. Es picadillo de red original, sin ningún invento, sin ningún condimento. Y este salió en, ¿cuánto salió? 6.042 tengué los 2 juntos. Tenemos a una compañera ahí asomada. Asómate para que saquen la cama. Está bella y hermosa. Un paquete de sal, por supuesto, pero importante, eso cuesta muy baratico, 240 tengué. Aquí esto debe ser la cebolla morada, que me gusta mucho, que se había acabado, efectivamente. Aquí están, 1 kilo de cebolla morada, que cuesta 340 tengué, muy barato. Aquí tenemos, lo traen en una java independiente, los lácteos, un quesito que compramos y 2 yogures de fresa. Ahí está mi mamá contenta porque el yogur de fresa. ¡No te escondas, no te escondas! Entonces, a ver qué más. Bueno, compramos estos 2 refrescos para acompañar la comida. Y 2 pomos de agua grandes de 5 litros cada uno. En general toda esta comprita nos salió en 17.830 tengué. Muy bueno. Ya tenemos todo lo necesario para cocinar los ají rellenos, que en ruso se llama farcherovi pierit farcherovi. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Estamos en el proceso de picar los ajíes. Si me ven los ojos así medio llorosos, es la cebolla esa que acabo con uno. Pero bueno, aquí estamos. Mira ahí cómo está picando los ají. ¿Es así? Sí, pero esto se bota. ¿Ah, sí? Sí. No, pero este ajicito sirve, esto no es. Bueno, cómetelo, dale 3 mordidas. No, ¿ven? esto se recupera, mira. No, recupéralo y échalo todo en una java si quieres. Claro. Pero después. Ahora vamos a darle prioridad a esto porque este es más rápido. Eso lo desmetes aquí mismo en la java y al final lo puedes hacer después, para no perder tiempo. Y eso es ají puro. Eso es. Estamos echando aquí los ají después que le quitamos la parte de adentro
es que lo vamos a rellenar. Aquí se hace diferente porque en Cuba la tapa no se bota para cerrarlo, aquí no se cierra. Es una manera distinta. Sí, mi amor. Я плачу от лука. Está llorando por la cebolla. La cebolla morada es muy fuerte. Su mujer se me tiene llorando. No me da llanto. No quiero llanto. A ver cómo tú vas a ver la técnica. Está acabando. Oye, no eche los para allí, tíralos para aquí, para la cazuela. Los limpios son para allá, mami. Ah, Por ejemplo, Oye, este vuelve loco uno. que está limpio ya, para la cazuela. Este que está limpio ya, para la cazuela. A ver, ya no hay más. Parece que son muchos, pero no son muchos, ¿no? Aquí ven el picadillo de res, que es el que se va a usar para rellenar los ajíes. qué fino. Finura viva. Los ajíes. Miren cómo va, ya se va llenando la cazuela. Tenemos al ayudante de cocina que nunca se separa de nosotros cuando se está cocinando algo. ¿Sí, Lola? Aquí tenemos a esta niña pequeña que está mirando si hay algo que pueda comer, aunque ahora mismo comió, así que debe estar llena. ¿Sí, millita? Millita. Y aquí tenemos al dueño de la casa, el jefe. Está sentado como todo un rey, mirando y dejando. Lo que pasa es que a él le gusta aquí esto, esta parte de aquí, le entra mordida. Ahora está tranquilito porque ya comió, está lleno. Parece que están trabajando. No, lo que hace es eso. ¿Qué parece? Un tren. Un tren trabajando. Sí, mira para aquí, Te están explotando de trabajo. Así que va. Cosa más grande. Aquí la cocina, lista para empezar a cocinar. Pues bueno, aquí estamos lavando un poquitico de arroz porque este picadillo que se va a echar en los ajíes se le hace con un poquitico de arroz. Ahora este arroz lo cocinamos aquí en el microondas. No es que quede completamente blandito, tiene que quedar como a la mitad. Y él se termina de cocinar dentro de los ajíes. Pues nada, ahora vamos a hacer un pequeño sofrito con esta cebolla y esta zanahoria. Eso va para adentro del picadillo, para mezclarlo con el picadillo. Pero eché una gotita de aceite, me parece. Yo creo que puedes echarle un poquito más. Aquí Victoria está limpiando los ají por dentro para quitarle toda la semillita que les quedaron y eso. Y para aquí van los que ya están limpios. Al arroz ya le quedan 7 segundos. De esta zanahoria vamos a coger la mitad para hacer una ensalada súper rica de zanahoria con mayonesa, y la otra parte se va a usar en la salsa donde se cocinan los ajíes dentro. Y este poco de cebolla que queda también es para incluirla a esa salsa. Y aquí está el picadillo que todavía no lo hemos mezclado con todas las cosas. Ahora cuando todo esté cocinado se lo echamos para mezclar todo. Ven, esta es la consistencia con la que debe quedar el arroz. Como que todavía no está cocinado completamente, está todavía medio crudito, y él se termina de cocinar ya cuando esté dentro del ají. Esta es la zanahoria y la cebolla que se va a usar para la salsa donde se va a cocinar el ají. A esta que ven aquí es la que vamos a cocinar con ensalada, una ensalada rica que se le echa mayonesa. También lleva ajo, aquí estos dientes de ajo, que se lo vamos a echar y va a quedar súper sabroso. Antemano, para los graciosos, que seguro siempre hay uno que comente, estamos cocinando sin guantes, con las manos, pero bien limpias, acabadas de lavar, así que no hay ningún problema de contaminación ni de nada, por si sale uno comentando algo al respecto. Y aquí ya llegaron todos los ajíes limpios, lavados, sin nada por dentro, para que vean cómo quedan. Ahí adentro se pondrá el relleno. Pues ya vamos a echarle la intriga al picadillo. Está rica, normal, все. Rápido, ahora en lo que ella mezcla, déjame enseñarles. Aquí a Ulises que está machacando el ajo en este mortero.
Hago que quede una buena pasta. Mira, madre. ¿Qué será eso? Ahora le echamos el arroz. Como ya les había comentado, está semi cocinado, no cocinado completamente, y se termina de cocinar dentro del ají. Y ahora todo esto hay que mezclarlo, lógicamente falta la sal y la pimienta negra. Ahí viene la sal. Sin miedo, no iba a irse. No, poquito. ¿No te gusta comer salado? No, Ay, Dios mío. hace daño. Por eso tengo la presión también. ¿Dónde viene la pimienta? La pimienta negra. Qué rico. Sabor más bueno le da eso. Eso fue el ají, porque cuando yo toqué la cebolla no pasó nada. ¿Qué te pasa? Mira, los labios. ¿Sientes como un ardor? Sí. Pero tú comes ese ají no es picante. ¿Y por qué será la semilla? Puede ser, pero bueno, no sé si la semilla o quizás esa cebolla es muy fuerte. ¿La probaste? No, Bueno, algo te dio esa reacción. la semilla. Pero eso no hacen eso, en 5 minutos se te quita. Sí, Claro. Mira quién está aquí. Llevo 20. Estás Amor, que revisando todo lo que se está haciendo. No. Салат. Eso es para lo otro. A ver si es un gasolina acá. Aquí, como ven, se va mezclando todo muy bien con las manos limpias, así que no hay ningún tipo de problema para que quede todo bien integrado y después rellenar el ají. Bueno, aquí vamos a preparar la ensalada que lleva mayonesa y lleva ajo. Bueno, voy a empezar por la mayonesa, que pensaba que tenía más y veo que no queda mucha mayonesa. Una lástima, pero bueno, voy a tratar de exprimir el paquetico lo más que se pueda para sacar toda la que hay adentro. Espero que alcance, porque no tengo mucha ganas de bajar a la tiendecita, pero bueno, a lo mejor tenemos suerte y alcanza. ¿Qué más se puede exprimirle a esto? Creo que ya. A ver. Siempre se le puede sacar un poquito más. Entonces ahora el ajo. Como quedó aquí. Esta pastica Caracas. Voy a poner una cuchara. Y esto va para adentro. Pero déjame echarle primero para probar el sabor. No vaya a ser que nos pasemos. Ahora hay que integrar bien eso. No sé por qué me parece que es poca mayonesa. Poquita, ¿verdad? Vamos a ver. Y mira después bien el refrigerador si no queda más. Si no, pues tendré que bajar y comprar una. Es que esta mayonesa, ves que es muy espesa. No es como otra mayonesa que es más líquida y se integra mejor. Aquí como que es más difícil mezclarla. Bueno, creo que esto debe estar integrado ya. Vamos con una cuchara pequeña para probarlo y saber si el ajo está bien o hay que echarle más. Está bien, pero este poquito creo El ajo le da buen sabor. no le va a hacer daño. Vamos a revolverlo bien aquí para que se integre, para que no sea que se sienta más el sabor del ajo en una parte que en otra. Así de afuera hacia adentro. Vamos integrando bien todo. Vamos a probar ahora, a ver qué tal. Está perfecta. Pues ya estamos rellenando. Mira aquí las dos compañeras Ay, las compañeras. están rellenando No me saques. el ají. Ahora que dijiste no te saques, te saco. ¿Quién te manda a hablar? Y aquí estamos rellenando el ají. Y Lola como siempre peleando. Si siente que hay alguien allá afuera. Lola, ven.
Todavía faltan estos, pero van a salir unos cuantos. Una sola cazuela de esa no va a alcanzar para cocinar. Vamos a tener que ponerle las dos. Скажи, что это можно делать руками, можно делать ложкой, кому как удобно. Dice Victoria que eso se puede rellenar con las manos. Si las manos están limpias, no hay ningún tipo de problema. Pero también se puede rellenar con la cuchara. Y ella, como ya comió, está viviendo la mejor vida de esta casa. Acostar la cama entera para ella sola, como pueden ver. Esos ojitos de sueño. Esos ojitos de sueño. ¿Estás durmiendo? ¿Estás descansando? Ay, mae. Ya se está acabando el picadillo y mira cuántos ají quedan. No alcanzó para toda esa cantidad de ají, pero no importa, ellos se pueden guardar en el congelador y la próxima vez se usan. De hecho, en el congelador tenemos un paquete con unos cuantos congelados que no usamos hoy. Podemos agregar este a ese mismo paquete para la próxima vez. Bueno, pues ya están todos rellenos. Mira cómo sobraron. Para 2 paquetes de picadillo pensé que iba a alcanzar, pero no. Así que estos los guardaremos congelados y usaremos estos que están aquí. Son diferentes. Este que está aquí es semi picante. Estos son semi picantes. A nosotros nos gusta en cantidad que tenga su poquito de picor. Y estos que están aquí son cero picantes, que son más bien para esa compañera que está ahí que no le gusta el picante. Pero se parecen bastante, pero hay una diferencia. Estos son un poquito más claritos, pero están ricos. A mí me gusta la cantidad de este que está un poquito picante, pero van a quedar súper sabrosos. Pues ahora estamos echando el líquido dentro de las cazuelas donde se va a cocinar. En esa salsa se cocina. Ahora creo que se le echa un poco de agua. Ahí viene. Para que rellene, que es donde se va a cocinar todo ese ají. Creo que va a tener que volver a llenar agua a esa cazuela para echar aquí, porque la que hay no alcanza. Pues no, alcanzó perfectamente. Pues ahí se cocinan los ají, más o menos 1 hora. ¿Dinchas de? Plus menos 40 minutos más o menos. Pues nada, ahora esperaremos y cuando ya estén cocinados les mostraré. Vamos a ver ahora cómo han quedado. Ya están cocinados ya. No picante. Ahora se lo vamos a mostrar ya servido. Miren qué lindo se ven. Ahora vamos a mostrarles cómo se ven servidos en los platos. Bueno, pues ya están servidos el ají. Ya la gente lo probó, parece que a todo el mundo le ha gustado. Открывает то видно, как видно внутри. Miren cómo se ve la carne por dentro. Quedó súper jugosa. Así que ya saben, esta fue la receta de ají relleno de aquí de Kazajistán. Pues nada, esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Y por aquí les estaré dejando el último video del viaje a Siem Reap. Nos vemos en un próximo video y Chao, chao. hasta la vista. Hola amigos, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vamos a cocinar una receta cubana, a pesar de que en el nombre dice Italia, pero no es italiana, la receta es cubana. Hígado a la italiana, al estilo cubano, que lo va a cocinar mi mamá. Va a ser la primera vez que Victoria va a probar el hígado de esta manera. Espero que le guste, es algo interesante, diferente. Vamos a hacer varios videos de este estilo, en el cual se van a probar distintas comidas, como hace poco hice el del ají relleno, que mi mamá probó ese estilo de forma de cocinar de aquí por primera vez. También más adelante estaremos cocinando una comida típica de aquí, que más bien es de Uzbekistán, pero se come en todos los países de la zona, que se llama plov. Es algo parecido a un arroz amarillo con carne, y también para que mi mamá lo pruebe. Y pronto también estaremos haciendo algunos postres cubanos. Vamos a ver las reacciones de estas distintas nacionalidades a platos de otros países. Pero bueno, hoy toca el hígado a la italiana. Voy a salir a hacer unas compritas, cosas que hacen falta para cocinarlo, y les voy mostrando. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal.
Estoy hoy forrado, hace tremendo frío, estamos a menos 14 grados y se siente el frío y el viento, el aire frío en la cara. Estoy ahora en la calle porque voy a comprar 2 o 3 cositas debido a que mi mamá va a cocinar un arroz con leche. Un arroz con leche, el arroz con leche que hace nuestra mamá, que siempre es mucho más rico que si lo hacemos nosotros, porque es el sabor de nuestra niñez. Y está de más decirles que es la primera vez que Victoria lo va a probar, así que esperemos su reacción a ver qué hay con este postre cubano tradicional tan sabroso. También tengo varias cositas que hacer, tengo que pasar ahora por un hospital a recoger unos análisis y además de esas compritas, y bueno, les iré mostrando en el camino toda la trayectoria. En Almaty se siente la historia, entre bazares y calles con memoria, desde el desierto hasta el Caspio azul. Isaac lo explora, te lo muestra al full. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor, paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Enciende el canal, comienza la acción. Isaac te lo cuenta con gran emoción. Hoy viajamos lejos rumbo a Kazajistán, entre montañas y llanuras. ¡Qué gran plan! Aquí estamos, ya llegué al hospital, ahora voy a recibir el análisis que estoy esperando. Y quería mostrarles la calle para que vean que está completamente blanca, llena de nieve, una nevada muy grande que hubo ayer. Ya hay algunas partes que están limpias, eso porque lo limpian inmediatamente, sobre todo las calles, algunas aceras, pero en las partes que no, pues pueden ver, está súper blanco. Hay tremendo frío, estamos a menos 14 grados. Ay, pero bueno, la vida aquí es así, hay que acostumbrarse. Bueno, ya llegué, ya estoy en la casa y de paso aproveché para comprar aquí abajo en la tiendecita de abajo de la casa esta java de papas, porque mañana por la mañana queremos hacer un desayuno sabroso, un desayuno fuerte, porque tenemos un almuerzo que nos invitaron unas amistades a las 3 de la tarde. Entonces queremos hacer un desayuno potente para que nos dé fuerza hasta las 3 de la tarde aguantar, porque normalmente nosotros almorzamos a las 12 del día. Y también compramos esta col, miren qué linda, una col bastante grandecita para ensalada. A mí me encanta la ensalada de col. Y bueno, mi mamá también decidió no solamente el hígado a la italiana, sino también un arroz con leche. Así que tenemos la combi completa, la sal y el dulce, todo en uno. Así que les iremos mostrando el procedimiento, cómo se va a hacer. Además, Victoria viene hoy y va a venir por avión, porque por toda la nevada que cayó, las carreteras están muy complicadas, incluso algunas partes están cerradas. Así que tengo que ir a recogerla del aeropuerto y les mostraré su llegada. Y nada, al lío. Ya empezamos con la preparación de hoy. Aquí ven a Ulises cogiendo frijoles, profesionales cogiendo. Siempre escoge el arroz porque encuentra viruticas. ¿Estás tomando agua, Lola? Si ya tú desayunaste ya. Mira, ¿qué pasó? Si ya tú comiste ya, mi amor. Ya tú comiste ya. ¿Quieres seguir comiendo como siempre? Ay, man. Cebolla morada, ají verde, todo esto preparando para el potaje de frijoles negros. Y aquí el A ajo. ver si esa cantidad es suficiente. Si no, para echar más, porque lo que queda no es mucho, pero tampoco... ¿Y qué de frijoles? Ah, está bien. Alcanza. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Bueno, ya llegaron algunas de las cosas que pedí para cocinar. Se las mostraré. Mientras tanto, ahí ven el hígado. Se está picando para prepararse más tarde. Pero aquí ya se estaba acabando el huevo, porque el huevo se acaba rápido, me gusta mucho. Ponemos aquí este paquetico que trae 10 huevos. Esta latica de leche condensada que se va a usar en el dulce que se va a cocinar. 2 paquetes de picadillo, el otro día se usaron en el ají relleno.
Y es bueno que haya picadillo. Y si queremos cocinarlo muy simplemente como picadillo. A ver. Estas son 2 bolsitas de pan rallado que compramos porque cada rato hacemos croquetas y a veces se acaba. Entonces, este pomito de vinagre de manzana. Y mira Lola, porque se le dio un pedacito de hígado a probar y como le ha gustado. ¿Sí, Lola? A Lola le gusta todo. Esa es una de cara. ¿Sí, Lola? Le gusta todo, ¿eh? Ahí más. Aquí vamos sacando ajo que va para el hígado. Bueno, ahora estamos echando todo ese ajo con pimienta negra, con el vinagre de manzana aquí al hígado, para que eso ahí se marine. Aquí el vinagre de manzana, el ají que vamos a usar. Estos son todos los ingredientes que lleva el hígado italiano. Ají verde. Ahora también todo este ají se le va a echar ahí a la cazuela y dejarlo entonces reposar para que marine y absorba todos esos sabores. Pues aquí seguimos picando ají. Todo ese ají va para allá adentro porque el ají hoy hace función de acompañamiento. Todo va para adentro de la cazuela para marinarse con el hígado. Miren aquí, me tiene una parte del ají, pero ahora le echamos más. Ahora vamos a echarle todo ese ají ahí para que coja sabor. Ahora faltaría nada más echarle la cebolla y esperar más o menos como una hora, hora y media para que todo eso coja el sabor. Pues aquí vamos echando la cebolla, que esta receta lleva cebolla. Eso va a quedar riquísimo. Me voy a comer todo y no voy a dejar nada para nadie. Mira, un pedazo de cebolla aquí, cayó, va para adentro. El rey de la casa, como siempre, desde su trono, mirando lo que se está haciendo cuando se está cocinando algo. Y esta compañerita que me parece que no le gusta el hígado, porque fíjate que ya siempre está cerca de la cocina, pero esta vez como que no tiene interés. ¿Sí, millita? Pues nada, ahora revolverlo bien para dejarlo marinando. ¿Ya revolviste ya? Ya. Ah, bueno, ahora se deja ahí tapado, esperando un rato. Pues nada, con el aceite bien caliente, vamos a ir echando el hígado. Porque explican que esta receta hay que hacerla con un aceite bien caliente, al máximo de potencia. Levántate de ahí. Ahora aquí se va revolviendo bien, para que él coja todo el calor por todos lados. Aquí hay manteca. No, este está limpio. Sería bueno pasarlo por aquí, ¿eh? Dale, ponlo a calentar. Pero primero creo que hay que calentarlo un poquito, para que se caliente, y después lo echo. Están en máximo 9 para que coja un poco de calor. No, eso Y tiene que echamos estar en 9 para directamente. Vamos para allá. Échaselo ya. Está caliente, ¿no? O sea, se calienta ese. Bueno, si tú lo dices. Sí, porque habíamos escogido un sartén que era más chiquito y por la cantidad que estamos haciendo en este sartén es más cómodo y se va a cocinar mejor. Mira, ya coge el calor, ¿lo siento? Se escucha. Ese sartén calienta rápido. Pues bueno, ya esto está especial. De hecho hasta probamos una hora a ver si ya estaba cocinado. Está cocinadito, blandito por dentro. Esto ha quedado espectacular.
Creo que esto ya está listo. Si quieres, le echas otra cebolla. Por arriba. Claro, crudo. Vamos a pagar porque ya esto está. También estamos preparando una ensaladita de col. Y está Ulises, que es el especialista picando la col. A mí me quedan gordas. No me sale bien. Pues ya pueden ver esta maravilla de arroz con frijoles negros y hígado a la italiana. También tenemos aquí la ensalada de col. Todo el mundo está castigado porque estoy filmando esperando para empezar a comer ya. Victoria va a comer cuando llegue más tarde porque todavía no ha llegado. Pero nosotros comemos más temprano. Así que 1, 2 y 3 se formó. Lola, tu comida es otra, mi amor. Tú no puedes comerte esto. Más tarde te doy la tuya. Miren quienes vienen del balcón de fumar. Una fumadora activa y un fumador pasivo. Ya me voy ya para el aeropuerto a buscar a Victorianca, así que adiós, nos vemos. Ya llegué al aeropuerto, llegué unos minutos antes, así que me toca sentarme y esperar a que llegue el vuelo de ella. Pero bueno, ya estamos aquí, como pueden ver. Ahora me toca esperar un poquito. Está súper concurrido el aeropuerto hoy. Parece que la gente viaja mucho hoy. Sinceramente la gente viaja mucho siempre, cada día. Pero bueno, estoy viniendo constantemente al aeropuerto por distintas razones y hoy lo veo más lleno que en otros momentos. Quiero que llegue ya, llegue rápido, para rápidamente ir a comprar las cosas que hacen falta y porque lo más probable cuando lleguemos a la casa nos esté esperando el sabroso arroz con leche que está haciendo mi mamá, que no tuve posibilidad de enseñarles y filmarles cada paso porque tenía que venir a buscarla y hacer estas gestiones. Pero en este tiempo ya lo hará, pero cuando llegue esté listo y podamos probarlo y que Victoria lo pruebe por primera vez. Aquí estamos esperando. Tiene que salir por esa puerta. Está ahí. Ahí dice que ya el vuelo llegó. Ya el avión aterrizó. Imagino que en este momento debe estar ya en el control de pasaporte. Y en cualquier momento estará saliendo por ahí. ¡Hey! ¡Vistra, vistra, vistra! Oh, mi amor, ya llegó. Ya llegó y le tengo un pequeño regalo porque tiene hambre, pero tiene que esperar a la comida que le preparó mi mamá. Y para que no se desmaye del hambre hay un Snickers. Gracias, mi amor. Da mucha energía. Mi vida. Mucha energía para esperar a la comida. Bueno, encontramos este pulovito con este pantalón para una de las niñas y aquí encontramos también este pantalón para la niña más grande con estos pulovitos también. Creo que es un regalo bastante bonito, así que cumplimos el objetivo. Sin descanso recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con palos, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Y sabios lleva a trascender, su reina siempre hay otro lugar. Con pasos firmes y marcha atrás, cada destino deja atrás lo demás. Nos muestra el mundo sin temor, nos guía con su pasión, su ardor. Que el viajero contándolos, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Isaac, el viajero contándolos, con su pasión siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, contándolos, con su pasión siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción.
Ya estamos en la casa y llegamos y nada más que abrimos la puerta sentimos un aroma espectacular. Miren esto, lo que nos está esperando aquí. Este arroz con leche que se ve exquisito. Y aquí está la compañera cocinera de esta especialidad. Les comento que ya lo probé, está especial, pero ahora quiero ver la reacción de Victoria cuando pruebe el hígado a la italiana y después pruebe el arroz con leche. Ya les mostraré. Bueno, ya está servida la comida. Vamos a ver cuál va a ser su opinión. Ella ha comido frijoles negros, así que yo sé que le gusta. Pero el hígado a la italiana es la primera vez. Я сказал, что фасоль тоже кушала давно, но что печень на итальянский никогда. Voy a empezar por el hígado. A ver qué tal. Она очень похожа на то, как мы обычно готовим. Se parece, ¿no? Y тоже мягкий получил. Просто мы обычно печень делаем в сметане. Прям как в сливочном соусе получается. И здесь есть яблоки уксус Яблочный вкус. и перец Да, и лук. да. Очень вкусно Понравился? и полезно, да. No sé, mi claro. Dice que le gustó mucho. Que se parece a la forma en que lo cocinan aquí, aunque aquí lo cocinan con otras cosas, pero el resultado final se parece un poco. Pero bueno, estoy contento que le guste. Significa que es una receta más cubana que le gusta a la compañerita. Muy rico. Приятный аппетит. Спасибо. Buen provecho. Bueno, ahora te toca escoger uno de estos 4 tesoros. 1, 2, 3, 4. Coge uno. Viri. Почему это? Mucho корица. Te gusta este porque tiene mucha canela, ¿eh? Да. Pues nada, a probar. Miren quién está ahí asomada. Дать тебе попробовать? No, tú primero. Можно сказать, что очень похоже на рисовую кашу. Рис с молоком, когда делают, это получается каша. Давай, попробуй. О, здесь что-то есть, смотри. Это что? Это лимон, наверное. Это для того вкуса, это не принесу. Куча это как коча, лимон. Цитер, да, Да. интересно. Мira. Но я могу сказать, что очень вкусно. Чувствуется сладкое. Он не так И? сильный, да? Да. Это И хорошо. мне нравится, что есть корица. Прям этот вкус такой классный с корицей. А как прям вкус И- молоко и рис. Ну вот, это прям обычно детям делают кашу. Да, такая утром все кушают рисовую кашу. Это один в один рисовая каша, но с добавлением корицы. Bueno, pues ella dice que se parece bastante a una receta que hacen aquí que se llama cacha de arroz con leche, que el sabor es muy parecido, pero a este también al tener agregado la canela y también tiene cáscara de limón para darle sabor, entonces como que eso mejora un poco la receta. Pero aquí los niños también cuando son pequeños le dan mucho esto, es como si fuera una especie de avena o quaker de arroz con leche. Y entonces el sabor es parecido, por eso a ella le ha gustado mucho porque es un sabor que le recuerda su infancia. Entonces, Очень вкусно. ¿te gustó? Sí, muy rico. Muy rico. Entonces se puede decir que ambas recetas de hoy han sido un éxito total y rotundo, tanto el hígado a la italiana como el arroz con leche. ¿Sí, amor? Pues qué bueno. Bueno amigos, nada, esto es todo por hoy. Por aquí les estaré dejando el video último que hice de la receta del ají relleno. Y nada, espero que les haya gustado. En ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video y Чао-чао! adiós.
Hola amigos. Buenos días. Buenos días, un día más aquí en el canal. Y como les comenté en el video anterior, hoy vamos a hacer un desayuno especial. Es una receta de aquí de esta niña bella, que es como una especie de pizza, pero con la base de papa. Entonces los ingredientes que vamos a usar son estos que ven aquí. Aquí tenemos queso, papas, cebolla, tomate, un huevardo, harina y un pedacito de jamoncito, que todo eso va a pertenecer a la receta. Pienso que va a quedar muy sabroso. Aquí tenemos al ayudante de cocina, que no se pierde una. Aquí tenemos a la otra ayudante y la tercera no sé dónde está. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a irle mostrando cómo se cocina y el transcurso del día. Como ustedes saben, en el video anterior les comenté que vamos a ir a casa de unas amistades hoy a almorzar, y ayer compramos un regalito para las niñas de la casa. Y bueno, les iré mostrando el transcurso del día. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Pues como ven, se empieza rayando la papa cruda, lógicamente, porque si no se hace puré. Le voy a echar un poquito Ahí vamos de rayando, alcohol va de quedando aquí. así. Le voy a echar un poquito de alcohol de aquí. Este es el primer paso del proceso. Y bueno, ahora estamos en los pasos de cortar la cebolla, que se va a agregar también a la receta. Como van viendo aquí ya la papa rallada. Y estamos rallando el queso, porque esta receta lleva queso y bastante. Ahí seguimos picando la cebolla. Bueno, digo seguimos, pero yo no estoy picando, yo estoy filmando. Están picando mi parte favorita, la que más me gusta a mí, que también va para adentro de la receta. Esto va a quedar súper sabroso. Ah, no. Es como una especie de pizza, pero con base de papa. Queda muy sabroso. Ya me limpié el dedo. ¿Ya? Bueno, eso me... Vale, no quisiera nunca Pues nada, picando el tomatico, que es lo último que falta de las cosas para picar, y después pues dar inicio a la elaboración. Se ven lindos esos tomates. Crecí viviendo te puedes comer, ¿verdad? Mi bella, mi hermosa. Pues ahora se va a empezar a hacer lo que es la masa de esta pizza con base de papa. Ahí estamos echando la sal. Ahora la pimienta negra, recién molida. Simon, ¿испугался? Simoncito se asustó con el sonido de la pimienta. La harina, que es poquita. Y el huevo. И теперь все это. Ahora hay que mezclar Mezclar. todo eso muy bien. Lógicamente con las manos bien limpias. No se preocupen. Para crear una masa homogénea. Pues ya vamos echando la masa aquí en el sartén para crear la base. Делаем так. Lo importante es que quede toda igual, sea pareja en todos sus lados, por eso así se va como que aplastando un poquito para que se acomode en toda la superficie del sartén. Y ya la cebolla se pochó y ahora vamos a echarle el tomate y el jamoncito. По-моему, чуть попозже, потому что он готов. El jamón un poco después. Primero vamos empezando con el tomate. Para que se cocine un poquito y atrás pues el jamón. Aquí ven que la base ya se está cocinando, ahorita va a ver que virarlo. Здесь, например, вот так должно видеть, отходить.
чтобы не прилипло, а свободно было. Todavía falta un poquito para poder virarlo. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Prendimos la luz porque se está viendo un poco oscuro. Vamos a echar ahora el bacon. Pedacitos estos de jamoncito para que se cocinen junto con la cebolla y el tomate. Lo echamos de último porque bueno, como este es un jamón ya viene medio cocinado, nada más un ratito. Y ahora nos va a tocar virar esto. Да, нам уже нужно менять местами. El sartén es un poco pesado, entonces me toca a mí la tarea de virarlo. No tengo mucha experiencia, no sé cómo quedará, pero bueno, esperemos que no se me rompa. Ahí, May. Удачи. A ver, ponemos aquí el plato más o menos. Y 1, 2 y 3. 1, 2, 3. ¡Oh! No se me rompió, no se me rompió. Ahora vamos a echar con cuidado. Профессионал. ¡Wow! Ай, молодец. Дай поцелуй. Бесито. Ahora la preparación ya de la pizza, como si fueran una masa normal. Echamos el tomate. Yo sé que para hacer la pizza se hace una salsa especial, pero bueno, hoy no tenemos mucho tiempo y por eso estamos echando directamente puré de tomate. En otros momentos tenemos más tiempo y hacemos una salsita con orégano, con tomate, pero hoy no nos alcanzó el tiempo, tenemos que irnos pronto, así que así es como podemos hacerlo hoy. En este tipo de recetas se echa un poco de mayonesa, a diferencia de la pizza normal, porque tiende a quedar un poco más seco. Y para evitar esa sequedad, pues se echa un poco de mayonesa en esta receta. Esta es una receta que no es que la hayamos inventado nosotros, una receta que se usa mucho en los países cercanos aquí a Rusia, incluyendo Rusia también, lógicamente. Pues ahora vamos a echarle todo ese relleno que consta de tomate, cebolla y el jamoncito. Todo este relleno se reparte bien por toda la base y bueno, por último, como es lógico, vendría el queso. Потом мы закроем крышкой, оно чуть-чуть поготовится, а в самом конце добавим сыр. Sí, primero hay que cerrarla para que se cocine en la tapa un ratico y después pues le echamos el queso. Pues ahora echar el queso, que es ya lo último que falta. Ahora hay que esparcirlo bien, todas las partes de la masa, de la base. Taparlo otra vez y esperar un ratico a que se derrita. Esto va a quedar riquísimo. Смотри, какая бутылка красивая. Miren la botella de leche que tenemos nosotros con esta vaquita que se ve que está contenta. Это для кофе. Y bueno, aquí ven esta máquina de café que viene siendo lo más importante de esta casa, porque aquí los cubanos no pueden vivir sin su café. Increíblemente, esta rusa que tengo de esposa también es fanática del café. Así que junto con este desayuno de pizza con papa, también va a estar nuestro cafecito. Pues miren el resultado que ha quedado esta sabrosura viva. Igual que ayer con el arroz, con frijoles y el hígado, tenemos aquí a la gente castigar. Sobre todo esta compañera que está loca ya por comer. Ahora miren cómo lo picamos. Vamos a probarlo, que debe haber quedado riquísimo. Eso debe haber quedado espectacular. Miren quién llegó. Mío. Porque ella dice, si hay comida, algo me debe tocar a mí. Ay, mi madre.
Yo veo que me llena de pelo. Eso sí. Aunque está suelta pelo que una barbaridad. Debe estar muy rico. ¡Oh! ¡Qué belleza se ve mi pedazo! Hola, estás esperando a ver si a alguien se le cae un pedacito de algo, ¿verdad? Que te conozco. Bueno, ya lo van a probar ya. Aquí tenemos a esta catadora especializada. Siempre dice sinceramente si algo le gusta o no. Vamos a ver cuál será su opinión. Debe estar caliente. ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? Pero dime, ¿está bueno o no? ¿Qué significa? Habla con palabras. ¿Estás llena? Mira, tienes la boca llena. Esperemos que termine de tragar. Está buenísimo. ¿Está bueno? Ah, mira, coño. Ulises, ¿lo probaste? ¿Cómo está? Que ustedes habían probado antes eso, una pizza pero con la base de papa. No. Nunca. Ah, pues mira, súper rico. Papa, ¿cómo vamos a probar la base de papa? ¿Ya están? Ah, verdad que en Cuba la papa está mal. Pues esto es lo que hay. Vamos a comer ahora. Y le seguimos mostrando el recorrido. Bueno, ya llegamos a casa de las amistades. Por una cuestión de privacidad no voy a filmar adentro. Y cuando salgamos les seguiré mostrando lo que pasa en el día de hoy. Enciende el canal, comienza la acción. Isaac te lo cuenta con gran emoción. Hoy viajamos lejos rumbo a Kazajistán. Entre montañas y llanuras, qué gran plan. En el matiz se siente la historia. Entre bazares y calles con memoria. Desde el desierto hasta el Caspio Azul. Isaac lo explora, te lo muestra en full. Isaac te lo contó. Su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Bueno, pues ayer, después de la cena en casa de nuestras amistades, sinceramente era un almuerzo. Pensé que íbamos a terminar bastante temprano, pero terminamos tardísimo. Ya no había luz en la calle y bueno, estábamos cansados. Por eso decidimos solamente regresar a la casa, no hicimos nada más. Y hoy salimos porque primero que todo tenía que dar los sacos que yo uso para trabajar. Tenía que dar los blazers a una lavandería para lavarlos, porque ya de tanto usarlos en el trabajo estaban un poco sucios. Ya los dimos y ahora pues nada, estamos paseando un poquito. Después vamos a ir a casa de la mamá de Victoria, que vamos a almorzar allá. Y nada, después Victoria se va hoy, tiene el vuelo de regreso. Les mostraremos en el aeropuerto cómo ella se va para Bishkek, que es la ciudad donde ella trabaja, que es el país que está al lado, ya se los había comentado. Mientras tanto, nada, quiero enseñarle un poquitico del paisaje de aquí, de esta zona. Esta zona se llama Ahuesosky Rayón, microdistrito 1. Según va subiendo esta calle, van subiendo los microdistritos, el 2, el 3, no sé hasta qué número llega, pero son bastantes. Como pueden ver, está todo repleto de nieve. Todas las calles están limpias, pero esta parte que son poco transitadas están llenas de nieve. Hay algunos caminitos que se han creado de la gente ir caminando y pasando. Miren, los árboles están lógicamente sin hojas. Algunos como estos tienen las hojas marchitas. Pero el invierno ya en este momento está en retroceso, lo cual significa que dentro de poco se acabará y empezará la primavera. Visnada, mi amor, pues la primavera es la que viene. Tienen aquí unas palomitas que evidentemente no tienen frío. Están aquí buscando algo, a ver si dentro de la nieve encuentran algo para comer. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Isaac nos lleva tras un mar, siempre más, siempre hay otro lugar. Con pasos firmes y marcha atrás, cada destino deja atrás lo demás. Nos muestra el mundo sin temor, nos guía con su pasión, su ardor. Pues al final entramos aquí porque hay rosquitas súper ricas y esta compañera le gusta mucho
¿verdad? ¿Te gusta? Compramos 6 de distintos sabores. Esta es una cadena que se dedica solamente a hacer este tipo de dulces, las donuts. Es súper pequeño, como ven nada más tiene 3 mesitas, pero la gente no tiende mucho a comprarlo, a comerlo aquí, más bien lo compran y se lo llevan para comerlo en el camino o en la casa. Pues ahora vamos para casa de la mamá, que me está preparando algo sabroso de almuerzo, y esto va a ser después del almuerzo para comerlo junto con té. Aquí siempre se toma té con dulce. Ahora vamos al segundo piso porque una personita muy bonita y muy bella a mi lado quiere un batido de helado. ¿Ves? Me salió un poema, a mi lado y helado. Bueno, vamos a comprarlo y después nada, directamente nos vamos para casa de su mamá porque ya tengo hambre. También decidimos comprar unos pollitos aquí en KFC, no muchos, solamente unos cuantos, porque ya tenemos, la mamá de Victoria está cocinando macarrones con hamburguesas, con burger y bueno, unos pollitos para acompañar, pero muy extraño que hoy no hay gente. Miren esto, que en el KFC no haya gente es algo muy raro, siempre está lleno, pero bueno, bien para nosotros porque así no tenemos que hacer una gran fila. Vamos a comer pollito. ¿Любишь курицу? Здесь очень вкусная курица. Я обожаю KFC. A ella le encanta comer. Но с колой. Ana любит кушать. KFC Много любит кушать. Pues nada, ya estamos aquí. Miren qué almuerzo tan sabroso nos han preparado. Una cocinera espectacular. Aquí unos macarrones con burger, con hamburguesa. Aquí tenemos estas donuts de punchin, bom, bom, bom. Esto a mí no me gusta mucho, pero sé que os le gusta comer. Es como ají, tomate encurtidos, unos pollitos de KFC y ya. Как думаешь, rico? Да, конечно, очень вкусно. Это называется котлета. Котлета на русском. Да. En ruso se llama котлета. Pues nada, ya estamos aquí en el aeropuerto para despedir aquí a la princesita que se tiene que ir a trabajar. Pero nos vemos el próximo fin de semana, que ella vuelve. Ella se va una semana, o sea, los días entre semana trabaja y regresa el fin de semana. Como pueden ver, aquí está el aeropuerto. Ahora vamos a entrar y mostraremos un poquitico por dentro hasta que ella se vaya. Y después nada, para la casa. Parece que abrieron un museo nuevo en el aeropuerto, dentro del aeropuerto. Solamente es este pedazo que ven aquí. Aquí arriba de hecho dice el nombre del museo. Parece que estaba cerrado y lo abrieron. Dice, al final hay un cartel que dice Historic Almaty Airport Terminal Display. Imagino que será la historia del museo, quizás alberga un poco de la historia de Kazajstán. Todavía no se puede entrar, pero lo abrieron hace poco. Pues nada, llegó el momento de la despedida. Aquí es la parte donde ya, cuando ella pase, yo no puedo pasar. Me quedo del lado acá. Tiene que hacer el control de pasaporte y todas esas cosas. Así que ya nos despedimos. Ante todo decirles que por aquí estaré dejando el último video que subí. Y nada, en caso que les haya gustado este video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video y Chao, chao. adiós, amigos. Hola, amigos. Hola, hola. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy es 8 de marzo, día de las jevitas. Y entonces tenemos unos regalos preparados para mostrarles, que hemos comprado para las mujeres de esta casa. Vamos a empezar por la mujer más pequeña de esta casa, o sea, Lola. Lola, mira el regalo de Lola. Ella está al lado de su regalo porque le ha gustado mucho. Su paquete de 14 kilogramos de comida con sabor hígado, que a ella le gusta. Lola, dame tus impresiones. ¿Está feliz? Se ve que está feliz, mira. A ella le ha encantado su regalo. Está contenta. А это для Миюшки. Да. Ella tiene su juguete que le gusta. A cada rato juega, lo que ahora está pensando más en la comida porque es una hambrienta. Ahora vamos a enseñar el regalo de mi mamá. Busca lo que está ahí atrás. Ven, Cuca, ven. A recibir tu regalo, apúrate.
Sin espejuelo no ves el regalo. Aquí está escondido el regalo. Es grande. No te puedes quejar. Cuadro. Todavía no te puedo decir. Aguanta ahí. Ayuda. Vamos a abrirlo. Para que veas. Si logro abrirlo, porque ahí lo logro. Ay, para que entiendas, es esto que ves aquí. Esto que ves aquí, vamos a enseñarlo en la cámara. Es como tiene que quedar. ¿Y qué? El cuadro que vas a pintar. Yo vi que me lo tenía con la cabeza. No, Этот единорог. lo tienes que pintar tú. Ah, sí, yo soy buena en eso. Míralo aquí. Ahí está el cuadro. Mira, Para que veas, son como 3 meses. tiene números. Sí. Tiene que tener los espejuelos y una lupa porque tú no vienes ni tienes montado un burro. Entonces, aquí atrás están los colores de las pinturitas. ¿Ves? Con sus pinceles, sus cositas. Después Victoria te enseña cómo es. Y cada uno tiene un color. El color que le toca por el número Es el que está ahí. que está ahí. Que tienes que ponerse aquí. Vamos a quitarle esto para que se vea bien. Eso para que te entretenga y te hagas pintora profesional. ¿Ves? Coño, pero como Si, tiene por número. ejemplo, aquí está el 19. Por ejemplo, el cachete es 19. Entonces tú buscas aquí el 19, míralo aquí. Significa que con ese color tú pintas esa parte. Y así vas pintando. Todo Y lo cuando que sea 19. y vas y cada color, con el orden que tú quieras. Cuando tú termines de pintarlo todo completo, te tiene que quedar ahí, esto que está aquí. ¿Ves? Ay, qué complicadito está. No está tan difícil. Aparte, para que te entretenga, para que no digas más que está aburrido, vas a ser pintora profesional y te va a quedar un cuadro como ese. Por ejemplo, vamos a enseñar este aquí. Este era exactamente lo mismo, así mismo blanco como tú lo ves. Y Victoria lo hizo. Este lo hizo Victoria, mire. Это мой шедевр. Ay, mira, Eso es lo mismo que esto ves aquí, mira ¿no? qué lindo. También tenía sus líneas Vamos a de ver si me números. sale bien. Así que Vamos a ver si me eso es lo que sale. pasa. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el regalo? Sí, claro. Es un reto. Claro. Es un reto que tienes que llevarlo a cabo. No tienes lupa. Hay que buscarte una lupa. Te pones los 3 espejuelos. No, este no, y el no. otro. Pues mira, el Ulises будет помогать. dos Y Ulises te va a ayudar. espejuelos juntos. ¿Acá? Te pones dos, tú vas... Espera. Очки. Очки. Двоечку. Ella fue a buscar los otros espejuelos para demostrar cómo ella va a ver eso. Se va a poner 2 o 3 espejuelos al mismo tiempo. Vamos a ver. ¿Así? Mira, ¿Ahora sí lo ves? más o menos. Ay, me hace falta una lupa. Espérate. Mucho más simple. Dos У папы есть espejuelos. лупа, он может провести. Si no, no veo. Ahí mismo veo. Pero tampoco veo muy bien, pero veo. Así ves. Bueno, ahí Ulises te va ayudando, entre los dos van haciendo. Mira aquí. Ya cuando todo esté el 19. resultado, Todo se lo voy a mostrar, 19 así que lo ya voy a saben. pintar primero. Un nuevo lugar en la pantalla y Saltero con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final. Desde el desierto hasta el mar cristal. Ahora pues vamos a irnos a un lugar a comprar el presente de aquí de la muchachita. No voy a decir la otra palabra, dije presente para que ella no entienda porque no se entera. Bueno, hoy venimos a comprar un regalo para ella, pero encontramos uno para mí, increíblemente. Enseñan los sombreritos. No van a creer el precio. Yo uso este tipo de sombrero para trabajar para los conciertos. Uno negro y uno blanco. En $4. Ustedes no van a creer ese precio, increíble. Así que compré 2 y ahora seguimos buscando pues el regalo de ella. Y los viejos no sé dónde se metieron. Se han perdido en algún lugar. Viejos. ¿Dónde estarán? No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Ahora estamos probando este color que evidentemente le queda mucho más bonito. Uy, ¿qué думаешь, mi amor? Понравится? Да, мне кажется, очень красиво. Linda. Ya cogimos lo que vamos a comprar. Ahora estamos haciendo la cola, pero cuando salgamos se lo mostramos. Por ahora nada, como ven, la colita. Es lo que hay. Bueno, como les prometí, ahora vamos a enseñar todos los regalos que compramos.
Aquí cogió regalo del 8 de marzo hasta los hombres. Todo el mundo. Yo cogí mis 2 sombreros y bueno, esta blusita que ven ahí es para la compañera Cucona, mírenla ahí, al lado de la mata, muy contenta. Esa es la otra blusita de ella, enséñale para que vean qué bonita que es. Ahí está, miren, está de lo más bonito. A ver qué más. Я так не могу быстро. Este pulovito para la niña, que le gustan esos pulovitos. Este otro que dice muchas gracias porque yo les regalo unos pulovitos. Ты меня скажешь Muchas gracias, mi спасибо. amor, mi vida, mi corazón, mi osito. Este es el pullover de Ulises. Miren qué bonito está. Mira Ulises, mirando ahí por las vidrieras. Вот самое главное. Lo que más le ha gustado a ella de todo no es nada más y nada menos que el pullover de Lilo y Stitch. Es una niña pequeña. Y bueno, el blazer para su trabajo, para que vaya elegante, fue este que compramos, lo más bonito. ¿Qué? ¿Estás feliz? Sí, gracias. Besito. Así que ya saben, seguimos. Hoy es 8 de marzo y imaginaba que habría más personas. No digo que esté vacío, pero comparado con la cantidad de personas que se encuentran en este tipo de centros comerciales, está prácticamente vacío. Significa que la gente hace sus compras y sus regalos días anteriores y hoy más bien están en la casa celebrando o quizás van a algún restaurante o alguna salida, pero el centro comercial por lo general no está muy concurrido. Pero sí vemos movimiento en los vendedores porque hay muchas mesitas que normalmente no están, que vienen siendo como mesitas así de quita y pon, vamos a decirlo de una manera, y venden muchos souvenirs, velitas, bueno, venden cositas que son quizás más propensas a comprarse en celebraciones como estas. Nosotros tuvimos suerte y logramos comprar todo lo que estábamos buscando. Aquí vemos un restaurante que se llama Rumi, que es de comida uzbeka, venden pizza, pero también venden plof. Miren qué lindo se ve esa porción de plof, que a mí me gusta mucho. Es que a nosotros los cubanos nos gusta mucho el arroz. Todas las recetas que tengan arroz a nosotros nos encantan. Miren cómo se ve el piso abajo desde aquí. Pues ya nos estamos yendo. Tenemos que ir para la casa porque hay Amazon en toda la población. Ahora esperamos el taxi. Aunque no he podido llamarlo debido a una compañera que anda por aquí, no sé si la ven. Esta compañera que está aquí no quiere que llame el taxi porque quiere echar una fumeta. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? No es fácil. Pero bueno, ya vamos para la casa y les seguimos mostrando, ustedes saben. Estamos nada más y nada menos que en los sándwiches cubanos. Vamos a probarlo por primera vez. Bueno, yo no, Victoria tampoco. Esta personaje que está aquí y Ulises. Porque nos invitó nada más y nada menos que esta niña bella. Nos está invitando a probar estos sándwiches que están muy ricos. A ver si a mi mamá le gusta. Yo pienso que sí porque están muy sabrosos. Se los mostraré cuando llegue. Aquí es donde los preparan, súper sabrosos, súper ricos. Unos cubanos en Kazajistán probando el sándwich cubano al estilo kazaj. Vamos a ver qué es lo que sale de esto aquí. Todo eso pasa. Quita la mano. Porque aquí no echaron pavo. No, yo pedí 3 papas porque yo no quiero. Cantidad de papa que Es más, espérate, deja eso. Por la cantidad de papa que La ponemos entre los dos ya. De todas maneras, hay mucho es lo mismo. papas. ¿Y por qué le echaste Очень para acá? горячий, идеальный запах. Es que tú vas a comer papa que yo. A comer. Eso está caliente. Quería mostrarles para que vean que la calidad está muy buena. Vean la cantidad de carne que tiene eso. Esta es la mitad del sándwich, para que tengan idea. Ya me comí la mitad, esta es la mitad. Y así que realmente está bueno. Tiene su queso, su mostaza, sus pepinillos y carne de res. Lógicamente en otros países el sándwich cubano, como se conoce, va a tener o jamón
o quizás carne de puerco, pero como estamos en un país musulmán, lógicamente lo sustituyen por carne de res, pero está exquisito. Muy rico. Ulises, Dime, Cuca, ¿te gustó? ¿te ¿Te está gusta? gustando? Pero no te veo comiendo pan. ¿Te gusta? Ah, a Cuca le gusta comerse primero las papas. Así que ya saben. Ella no podía irse sin probar el sillón porque es que extraña el sillón. A ver, mésete ahí, mésete. Ay, Dios mío. Qué cosa más grande. Ay, me voy. Nos vamos. Torino. Ustedes no se imaginan cuánto nos llenamos. Qué pan más grande, qué cantidad de carne. Estoy que creo que no voy a poder comer más nada hoy. Ven aquí la entrada. Cubanos, viva la sándwich. Aquí en Kazajistán. Ay, Dios mío. Qué volada los míos. Aquí estamos, acabamos de salir de ahí enfrente. Ese edificio que ven ahí es el Instituto de ¿cómo es? Endroquino. Ay, endro. Se nos trabó la mano. Endocrinología. Eso, Ahí. ahí. Vinimos a llevar a esta señorita, jovencita, teenager, adolescente, que se hizo análisis, pruebas y está en Tallapiedra. Ahí, una ambulancia. ¿Es tuyo? No, está en Tallapiedra, no tiene ningún tipo de problema, las medicinas le están haciendo un efecto maravilloso. Así que ya saben, mire qué belleza, como hoy se ha vestido y se ha maquillado, está linda, está ready para la foto. Así que ya saben, seguimos. Pues nada, bajé al parque con Lolita, mírenla aquí, estamos echando un paseíto. Mi mamá y Ulises salieron antes y yo estaba haciendo un trabajo en la computadora, por eso salí un poco después y pensé que me los iba a encontrar aquí, pero no. Eso significa que ese par de compañeros andan paseando por ahí, seguro metidos en las tiendas por aquí cerca comprando algo. Pero bueno, yo hacía rato que no sacaba a Lola y quería sacarla y aprovechar que la temperatura está bastante buena. Hoy estamos a 8 grados sobre cero, lo cual en este momento ya acabándose el invierno es una temperatura bastante buena. Yo sé que en otros muchos lugares dirán 8 grados, eso es frío, pero para aquí realmente eso no es frío. Todavía quedan algunos vestigios de la nieve, como pueden ver aquí, pero lo que falta para que eso se derrita es nada. Ahorita eso se acaba. No sé nada, estamos caminando un poquito aquí en el parque y tengo como tarea principal, primero que Lola no me enrede, mira cómo me está enredando. Déjame virarme. Como tarea principal tengo encontrar a mi mamá y encontrar a Ulises, que no tengo la menor idea dónde se habrán metido. Yo creo que se metieron en el bazar a comprar algo. Pero bueno, voy a caminar un poquito por el parque y después voy a pasar por allá a ver si me los encuentro en el camino. Si no, lo más probable es que cuando regrese a la casa ellos estén ahí. Vamos a ver qué pasa. Lola, tenías ganas de salir. Ven acá. Ven acá. Acá. Ay, esa perita linda. Está en el chisme. Hola amigos. Hola. Estamos en casa de nuestros amigos Asiela, que la pueden ver aquí. Hola. Y Madihan. Nos invitaron, están haciendo una preparación muy buena aquí de carne de caballo, papas y muchas cosas. Va a estar muy sabrosa, pueden ver cómo está esta mesa, está especial. Pero queremos presentarles a la estrella de la noche. Cállala. Иди вон кассу будут сервис. Van a picar, bueno, esta, para que entiendan, es carne de caballo, y aquí muestran cómo se pica. Eso primero, por supuesto, lo tienen que cocinar, lo hierven y después se pica de esa manera, viene siendo parecido a un chorizo, pero en este caso de carne de caballo, es muy sabroso. Les cuento la anécdota que la primera vez que estuve en Kazajstán y me dieron a probar carne de caballo, digo, uy, Все покажем, конечно, потом результат. Это пока pero мясо. me gustó mucho con el paso del tiempo. Это конина. Это конина, да. ¿Qué? ¿Любишь коней? Ну, ну, без конина. Aquí Victoria le está enseñando a él su regalito y qué es lo que tiene que hacer. Esas calcomanías que tiene que arrancar y ponerlas en los lugares donde debe ser. Ella está viendo sus muñequitos con sus audífonos. Вот, смотри, как делает. Оп. Nos acaban de traer a la mesa esta belleza que están viendo aquí. Ni en un restaurante se come así el Beshparmak.
está muy rico. Y aquí vienen estos dos compañeros con su sopa. Miren esta mesa como tiene cosas. Así que el almuerzo de hoy va a estar muy sabroso. Y vemos al compañero del sofá. En la tradición, las personas mayores son los primeros que tienen que probar. Así que Ulises está haciendo la prueba primera de la carne. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ya se puede empezar ya. Les voy a mostrar el plato de comida que me han servido. Miren esta belleza. Ya probé un pedazo de carne. Y esto está rico, caballero. Voy a comerme otro cachito. Вот это надо съесть, мам, вот это вот. Вот, покрылся. Qué belleza. Да, Исаак. Так, мы другие. Это надо есть зубами, руками. Как первый. Miren el pedazo de carne que me acaban de servir. Vi tú me estoy llamando. Это не обязательно коллаген, это коллаген. Ну, что я могу Ой, сказать? Это надо вот так Как? есть руками. Y su rukami нужно, no там много, я не могу Один кусочек все. Вот почему он уже 12 лет в Казахстане. И не может уехать, не хочет. Por esto amo Kazajstán. Ahora voy pasando de mesa en mesa, ¿tú qué tío? Y llegó el momento preferido de esta señora, que es el momento del dulce. Estamos comiéndonos este dulce que está muy rico, que se llama miedovi, que significa que es de Me miel. gustaba el dulce, pero no tanto. Yo no sé por qué ahora me gusta tanto. Porque como no lo puedes comer, cuando uno sabe que no se puede comer algo, más le gusta. Nada, que ahora me gusta. Así es la vida. Lo estamos acompañando con un tecito verde, que es muy bueno para la salud. Vamos a probar qué tal está este dulcecito, que está muy bueno. ¿Verdad? Que más rico. Está especial. Idea mía, que está rico. Очень-очень свежий, прям такой нежный-нежный. Ага. Adiós. Adiós, amigos. Todo estuvo riquísimo, nos gustó mucho. Muchas gracias, Paseo Show, Ocean Coast en Seville. Y a ellos también les gustó, ya están en fila india ahí esperando. Así que seguimos. Simon, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces, Simoncín? ¿Te gusta, eh? Y los dueños. Y como ven, estamos cocinando papa rellena. Miren de queso, miren el bloque de queso más grande que la papa. Eso es porque esta señora que ven aquí es exagerada. Miren aquí el huevo donde se va y el pan rallado. Esto va a quedar sabroso. Miren qué belleza quedaron estas papitas ya empanizadas, listas para cocinar. Pues nada, ahora vamos a hacer la entrega del regalo a la mamá de Victoria. Adelante. Короче, мы знаем, что ты увлекаешься нейрографикой. Мы тебе заказали вот такую книжку по нейрографике. Здесь она со всякими, посмотри, картинками. Вот такими вот. Полистаешь, поймешь. А что поймешь, я рисую? Она уже рисует. Конечно, я же покупала. Потом вот такой тебе скетчбук, чтобы ты на нем на плотных листах могла хорошо рисовать. Вот такие мягкие, красивые цветные карандаши. Вика. И вот такие двойные лайнеры с разной толщиной. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Так где вы такую красоту взяли? Нравится? Вот, А двойные вот так получилось? Мия тоже подарок, можно собрать дома. Давай, давай. Только Афина будет возмущаться. И Миюшка. Да? Ну, папа хоть ее гладить будет, а то Афина не дается. Да. Aquí está recibiendo Victorianka su regalo. Эй, смотри, это шоколадки. Unos Это chocolaticos. с советских фильмов разные. Películas de la década soviética en la portada de cada chocolate, con А sus это frases. их, да, фразы всякие. Muy bonito. Эй, Una taza bonita. какая красота. Dice la mamá que es para que ella tenga su taza principal, pero también pueda tomar aunque no lo sepa. Y esta,
Una toalla. Классное полотенечко. Ah, mira qué bonito está. Та-та-та. Pompón. Пам-пам. Дай besito, дай besito. Ай, Саймон. Спасибо. Vamos a enseñar el cake. No, qué ¡Cacán! lindo. ¿De qué es? No sé. Debe ser rico. Pero es un cake de aquí, de estos lugares, de estos lares. Tiene la pinta de estar sabroso. Ahora lo comeremos y le diremos. Miren esta, como está vigilante, expectante. Tiene una textura fuerte. Tiene toda la pinta de estar sabroso. Vamos a ver ahora cómo se ve por dentro. Прям свежий, да, такой? Se ve apetitoso. С этим. Bueno, pues nada, esto es todo por hoy, amigos. Apóyenme con un grandísimo like en caso que les haya gustado el video. Por aquí les estaré dejando el link al último video que hice, donde mostramos la celebración del inicio de la primavera. Dejen sus comentarios ahí abajo en la caja de los comentarios con sus opiniones. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao. Aquí estamos, que esta bella personita va a hacer varias recetas. Miren el paquete de pollo tan grande que tenemos aquí. Estos son contramuslos y estos son 2 pollos enteros, bastante grandes. Ella va a hacer varias recetas y varias cosas con estos pollos. Aquí tenemos un buen pedacito de carne de res que me lo vamos a picar para dejarlo preparado en otros paquetes más pequeños. Así que vamos a enseñar toda la elaboración que va a estar el día de hoy. Tenemos algunos ayudantes de cocina. Tenemos a este ayudante que está pendiente de todo lo que está sucediendo. Tenemos también a este ayudante que mira desde las alturas. Y la otra está durmiendo de atrás. Bueno, así que esto es lo que toca. Vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla y lo contó sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final. Desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento. Cada rincón conoce el viento y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y le revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Estamos aquí echándole unos tazajos aquí a la carne sota. Estamos picando así unos cuadritos. Este pedazo de carne que está muy bueno. Estos tienen como unos huesitos, vienen siendo como costillitas. A estos ve echándole. Estos son huesos que tienen sus pedazos de carne. Por ejemplo, para potaje, para sopa y para lo que uno quiera. Aquí vamos preparando toda esta intriga. Pues nada, después de haber picado la carne, estamos en el proceso de la entrada golpe. O sea, darle sus trastacitos. Como no tenemos martillo especial para eso, estamos usando el mortero del ajo. Logramos sacar este paquetico de carne para cocinar carne con papa. Y estos son pues unos huesos de res para potaje, para sopa. Ahora después que terminemos con esto, pasamos para esos 2 compañeros que están ahí. Pues vamos a marinar ya los bistecs para dejarlo marinado congelado. Y le echamos pimienta. No cerraste. Entonces te echas yo y tú tienes aquí vale primero. Ну, Только что ты делала, ничего не закончишь. Así marinamos, salpimentamos y después los vamos a poner en limón y a congelarse.
Hay algunos que quedaron más chiquitos, como ese. Por supuesto, siempre con las manos limpias. Aquí está esta compañera chismoseando. Si casi no estamos echando sal a eso. Mira la cara. Dice que usamos mucha sal. Вообще мало сыплю уже. Muy poquito. Espérate, подожди. Este se arrepió. Estaba muy fino. Está por acá, por acá. Está el pobre ripiado. Y ya. Pienso yo que estas 3 costillitas, quizás mejor ponerlas aquí directo con esta carne y cocinarlas el día que se va a cocinar junto con la carne con papa. Porque son 3 nada más, no alcanza como para hacer que se la vamos a unir aquí entonces. Entonces ahora estos bistecs los vamos a guardar en una java, los vamos a congelar. Mamita, ponle ¿Y? el nombre. Seguimos con los pollos. Café bueno. ¿Compraste café? Arábica. Acabando. Y con ese pedacito de carne que compramos alcanzó para aquí estos huesitos, aquí esta carne para hacer carne con papa y estos 2 paquetes de bistec. Le sacamos bastante provecho. Ahora vamos para estos 2 pollitos de aquí. Ni más listo, porque están buenos. Tan buenos, son 2 kilos cada uno. Chapas. Rompe el hueso. Разделываю по суставам, начинается корочка. Немного. ¿Y tú no lo sabes? Yo nunca he picado. Sí. Eso es lo más sencillo del mundo. Por ahí para abajo. No, ya está picando más. Fíjate, le quedé picando nada más el pellejín. Ya. Ya sigo mirando. Взбиваю до Eso хруста no hace falta, mira. и отделяю. Esto tú lo haces así, ¿eh? Mira. ¿Cómo por hacerlo el cara? Да, Hay que romperlo un poquito ahí. да. Y del lado acá. Ya. Y ahora sales por aquí fácil. Ajá. ¡Ya salió! Aquí. ¿Dónde es que está el...? Ah, este no se rompió completo, parece. Ya, ahora sí. ¿Y esto qué cosa es? Sí, bueno, el pellejo. Y es aquí. No, pero ahí hay hueso. No se rompió completo. Porque esto tú lo coges. A ver. Para que aprenda. Toma acá. Mira que sencillo, ¿no? Да. А то это уже спинка идет. Ya. Да. ¿Aprendiste? Перфекто. Теперь вот эти A la крылышки. sala. Y las puntas de la sala se botan. Aquí se hace un cortecito. Ahí estás mal. El corte es por dentro, tú lo haces crack. Abre. ¿Por aquí? Sí. Ah, el corte por aquí entonces. Ah, sí, mira aquí, donde dijo ahí. Ahí. Aquí. El hueso es este, ¿no? Sí. Sí, buscar la unión de la cochuzuela ahí. Да, и все. El que ya sabe. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, practica como yo. Ah, es bueno que aprendas, ¿no? Yo más o menos. Ahora la primera Salió parte, como- sí. Но здесь Я, нужно например, вот так это отрезать. Esto, ¿no? Да, Sí, вот это этот на пункту сустав закидать. и убираешь. И вот здесь сустав. Eso se bota. Да. ¿Y? Ah, И ya, вот ya здесь eso тоже. puedes dejarlo ahí. Вот так. Eso, sí. Ну, по этой, да, между ними. Мгм. Si quieres separarlo, si no la dejas entera, pues una sopa ya. Вот, да, Sí, no, pero bueno, si quiere hacer alita Ah, San bueno. Basilio. все. Eso sí. Идеально. И здесь также. Y ahí haz lo mismo que hiciste. No. Acuérdate que Ah, es por dentro, ¿verdad? Esto aquí para verle huesato, míralo ahí. Лола. Ну, этот уже как будто каждый день делаешь. Que aprenda a cortar pollo tan viejo. Tú sabes que ellos salían corriendo. Este fue el que salió corriendo. Vi el pollo, así ves. Угу. Y perder era así, ¿ves? Él era así. Sí, pero eso no era miedo, es que me daba lástima. Ese era así chiquitico, Ты был mira, маленький. y salió corriendo. Y se fue. ¡Ah! За тобой бегал индюк.
No, a Andrew tampoco le gustaba esa. Andió tampoco. Индюк, я говорю. Это индюшатина. Это как курица, но... Andió si no sabe nada de cocina. No le gusta para nada. Mira los fajados. Yo aprendí a cocinar y lo más lindo solo. Y que aprenda. Corazón partido. Sea carnicero. Nada, la verdad lo que hay que aprender, porque como que Desde хочу España буду работать на tú no sabes lo que te espera. una Es carnicería. un pollo Me vivo. буду поёт. Разделывать мясо, да? Y si es un pollo vivo, quítale eso con la mano. Si es un pollo vivo, tienes que sacarle los mondones. A mí no me da con la sangre, nada de eso. A mí no me das con nada de eso. ¿Qué te da? Cuchillo más finito que te sale mejor. Да, вот так она сверху, да, просто мясо Pica por ahí para abajo, da срезала. un golpe si tienes que darle, pero para que parte. Tienes que tener siempre un martillito, todas esas cosas. Да, вот так. Porque esos huesos los puedes utilizar para una sopa también. ¡Hurra! Salió el mojo puto. Это твоя первая поя. Полный первый pollo. Así que tú nunca en la vida has cortado pollo así. Entero. Quítale un poco. Y un guanajo menos. ¿Tú te acuerdas que hace muchos años que tú eras niño allá se mató un guanajo y yo lo limpié? Ya, eso lo dejas. Все, это к бульону. Писеtas, ¿eh? Кожу выкидываешь. Sí, el Eso se pellejo si fríe. no... Y salen Pero unos aguántalo duro. chicharrones. Eso hace daño. Eso sí hace daño. Como que Ya. tú no me dijiste que no hacían daño. Esto no, porque esto no está en este, porque este es de adentro. Pero este yo creo que no. Pero Esto pica ahí para la sopa. Это все для супа оставляете. Ah, pues. Ну, вот это, Амор, вот это надо лишнее убрать. Sí, no, eso sí que Да. queda. Ну, ножом. Déjame recuperar un poco de carne. Да. Y esta cosa ahí, todo eso pellejo. Eso es grasa, no como. И вот. Eso es grasa. Porque con esto se hacen unos chicharroncitos más ricos que quedan. Ну, вот это надо еще будет помыть еще раз. Estos dos Si pedazos. sacas el Это pellejo, спинка haces на un бульон, chicharrón. это Это? тоже на бульон. Это сюда, все. Todo esto es Это museo. выкидываешь, а вот это вот у нас Todo eso. осталось. Menos la salida, punto ya. Filé, ¿no? Esto se bota. ¿Qué chicharrones más ricos salen de ahí? No, no se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Por aquí estamos lavando bien esos pollos. Toda esta es la carne que sacamos de un pollo y otra está ahí. Aquí estamos poniendo los huesos, el carapacho, para la jicotea, el carapacho de uno de los pollos para hacer caldo. Y aquí va a estar el del otro. Vamos a hacer 2 cazuelas de caldo. Aquí vemos a Ulises fajado con la pechuga. Esto va directo para la sopa, de una. Dale culo. ¡Ahí salió! Córtale el culo. Ay, coño. Y vemos la carne del segundo pollo. Lola, estaba pendiente. Pues bueno, de estos muslitos que ven aquí, vamos a sacar bistec. Vamos a hacer unos bistecs de muslo, porque la carne del muslo es más jugosa. Aquí vemos a mi amor, que va a hacer otros recortes aquí en lo que son los contramuslos. Miren toda la cantidad de pollo que salió de 2 pollos grandes. Ну, вот это нет, это отдельно. Ah, verdad, este no. Esto era uno que compramos aparte, claro. Y fíjate, yo estaba mirando y diciendo, no puede ser. Mira, espera. Espérate. Mira, mira cómo está ella explicando la receta. Hasta ahí. Hasta ahí, Pica bien. por aquí. Es por la parte de... Yo sé por dónde lo Sí, pico. está bien. Pero no te lleves carne. Yo no me Tienes llevo que carne. llevar... Está todo el mundo trabajando y mientras la gente trabaja, Y tú este me vas- compañero que está aquí
está descansando, ¿verdad? Ahí, mae. Ahí, mae. No te gusta la jugarreta. Claro que tengo que decir cómo es. Ay, 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 ay. La puntica, muchachos, la puntica. Sé que es la puntica. Miren qué buen bistec ha quedado aquí. Este es el huesito y se le quitó y quedó aquí este bistecito que está espectacular. Aquí estamos en la ralladera de queso. Picamos un pedacito de queso, se cayó en el piso, nunca pudimos recuperarlo porque ese espécimen, que es de una raza alienígena desconocida, es más rápida que todo el mundo. Este queso también va para la receta. ¿Cómo va el proceso por aquí? Qué bueno ser el camarógrafo, el camarógrafo no pica. Tienen aquí los pedazos ya picados. Entonces se va a usar en la receta que se llama cocleta. No es croqueta como a nosotros, es cocleta, cacleta, que viene siendo como una especie de hamburguesita de pollo muy sabrosa, que lleva queso. Bueno, ya ustedes verán. Pues bueno, aquí ven que ya vamos a empezar a moler en este aparatico, este moledor que es muy bueno, y eso va a hacer un ruido bastante fuerte, así que ya verán. Aquí preparamos estos pollitos con mostaza, salsa china, pimienta, sal, y esto va ya marinado para el refrigerador. Pásale una servilleta al borde del paquete, ponlo ahí, ponlo aquí, no pasa nada. La java, mami, la java. No, porque se embarra la mesa. No, se limpia después, no coja lucha. Que ya no está embarrada por abajo, no te preocupes. El lío es limpiarla por arriba, por el borde de arriba y ya. Llevo un año en esto. Pues aquí tenemos ya el paquete de pollo con su mostaza, todo marinado, y ese va para el frío, lo vamos a cocinar otro día. Te ha hecho una salvaje, viejata. Ahora esto se va a marinar con mayonesa, pero en lo que esperamos, vamos aquí a agregarle el huevo al picadillo de pollo que hicimos, que es para hacer las cacletas. Todo esto es cebolla. Preparamos también con un diente de ajo, también va para adentro, pero es que eso no queda ahí. A eso también se le vamos a agregar el ingrediente estrella, que es queso Gouda. Sal, perец. Vamos primero a echarle el queso y después la sal y la pimienta negra recién molida. Lola, como siempre, protestándole a alguien allá afuera. Lola, que no hay nadie. Ahora vamos con la pimienta negra, yo lo abro. Vamos a echarle. Sin miedo al éxito. Lo lavamos. ¿Así, amor, o más? Чуть-чуть можно. Ahora la sal. Y ahora mezclar todo eso. No te preocupes. Eso va a quedar espectacular. Como ven, aquí estamos preparando las bolitas que van a congelarse. Ya freímos una y la probamos, quedó grandiosa, espectacular. Здесь был готовый, но... Decidimos no dejarte ninguna. Qué malos somos. Ya la probarás. A Ulises le encantó. Ulises todo le encanta. Bueno, no todo le encanta porque... Como que no sé, a Ulises le encanta el manta y el permini. A mí me gusta la bolita y el mante con salsita. Eso sí. Está acabando, Aldacia. A ti te gusta todo. A mí todo me gusta. Como ven, ya quedaron estas, pero todavía queda masa.
ella decidió ponerle en unos moldes para que tengan forma de León. rinoceronte, león, un pajarraco. Este es mejor porque como son de pollo. Y este es un oso. Así que vamos a ver qué tal queda este experimento social. ¿Qué crees, Darcy? Está bueno. Hola. ¿Qué hola? ¿No estás cansado de estar aquí esperando a lo que se caiga? No estás cansado porque ya te comiste un pedazo de queso que se le cayó a Cuca. Pues ahora todos estos contramuslos los vamos a marinar con mayonesa y un poco de puré de tomate, una cucharadita de esta salsita picante, pero una cucharadita nada más para que no se... ¿Qué tú crees? ¿Con esa cantidad será bien? Vamos a ver. Yo creo que sí. La mayonesa esa es bastante fuerte. Miren qué lindas se ven aquí estas tortillas. Torticas de morón. Una cuchara. Ложка, mi amor. Или маленький, chiquito. Ni, normal. Así, sí, sin miedo al éxito, ya. Con eso es suficiente. Voy a echar un chorrín de esta picantosidad, pero muy poquito, para que no se exceda. Lola, ¿qué quieres? No te puedo dar picante que te vas del parque. Ya, con eso es suficiente. Ahora revolver con las manos ahí, sin miedo al éxito. ¡Sabrosura viva! Pues bueno, estos son los dos paquetes de contramuslo ya marinados, que también van para el congelador. Parece que esto ha quedado muy bueno. Aquí hay algunos que cocinamos para probar, estos aquí, y el sabor está sencillamente espectacular. Pues bueno, aquí ven los dos cazuelones de caldo de pollo, con los carapachos y con los huesos que sobraron. Quiere decir que esto es lo primero que sacamos de todo esto que compramos. Y ahora aquí en la mesa les vamos a mostrar todo lo que se sacó. Miren esta variedad, los contramuslos, los bistecs de pollo, los bistecs de res, huesos de res, carne de res, para cocinar con papas, todas vienen siendo unas hamburguesitas, por decirlo de alguna manera, las torticas de morón que hicimos de pollo a la mostaza, y esto es unos que sobraron y las freímos rápido para que las prueben. Entonces ahora la señora va a probar uno. Ella coge con la mano, ella no está en nada. Muy buena. Todavía no has tragado. No, por favor. Pero ¿cómo está el sabor? ¿No está bueno? No está pasado de sal ni nada, está como en su punto, ¿verdad? Está rico. Mira, ponla por aquí. ¿Vas a probar? ¿Будешь попробовать? Да, конечно, я... Prueba a ver y dame tu opinión. Очень сочные, соли прям. Тебе точно понравится. Dilo en español. Muy rico, muy jugoso. Muy rico, muy jugoso. Ah, ¿ves? Así es como es. Hasta Lola quiere probar, pero no, eso tiene grasa. Eso tiene grasa, mi gorda. Tú no puedes probar eso. Tú tienes otra comidita. Dame un pedacito a mí también, que tengo derecho. Luis se quiere. Да, Улис. Qué rico. Hasta Ulises va a probar aquí porque... ¿Me querés? Estoy flaco. Prueba, que está muy bueno. Me gustó más esta que la otra. No sé por qué. Esta vez. No, la otra que probé ahorita estaba un poco más seca, es que la dejamos más tiempo. Sí. Esta como que ya le cogimos bien la vuelta. ¿Cómo está de sal? Sabor perfecto. Mira Lola, ¿eh? Está contenta a ver si le dan algo. Lola, no te toca eso. Oye, sigues comiendo. Miren cuánta carne sacamos de los huesos que utilizamos para hacer el caldo. Sacamos esos huesos y miren toda la cantidad de carne que tuvimos que aprovechar. Ya utilizaremos en otra receta. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Pero la despedida de hoy no estoy solo. Miren quién está conmigo. Millita. Espero que les haya gustado el video por aquí. Les estaré dejando el link del video anterior, que fue el video de la celebración del 8 de marzo. Espero que les haya gustado. Apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao. Hola amigos. Hola.
Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos en Nauriz. Nauriz es una celebración que les voy a explicar de qué se trata. Estamos en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, y como ven, estamos en un lugar donde se está celebrando. Vamos a irle mostrando y mientras tanto les iré explicando de qué se trata. Así que ¡vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Esta es la entrada, como ven, han hecho una decoración de lo más bonita. Vamos a irle mostrando. Les explicaré que en Nauriz es una celebración que hacen en muchos países que actualmente son países musulmanes, pero esto data del tiempo de los paganos. Como la celebración de la Maslenitsa, que es una celebración que hacen más bien los cristianos. Esto es bastante parecido, se conmemora la llegada de la primavera y junto con eso el hecho de que se fue el invierno, que viene una celebración de una nueva etapa, una etapa de un nuevo día. Incluso se pensaba que mientras más grande se hiciera la celebración, mejor sería la temporada que vendría en esos momentos, con más beneficios, con más prosperidad. Y es un momento bueno para la familia que viene a jugar, hacen sus actividades de esparcimiento, como pueden ver aquí los niños con sus actividades. Es algo súper interesante, es una decoración muy bonita y es una celebración bastante importante aquí en Kazajistán. Se llama Nauriz, que les iremos mostrando a continuación. La música está bastante alta, espero que mi voz se escuche, pero les iremos mostrando más o menos que hay algunos kioscos donde venden chucherías, cosas para los niños, como pueden ver. Aquí vemos algo de artesanía, hay como de todo. Esto que ven aquí es como un tipo de instrumento que se da con un palito y tiene sus sonidos, además algunos tambores característicos, algo que se ve bastante bonito. Vamos a seguirle mostrando, la música está bastante alta, parece que hay unos músicos haciendo música tradicional, música étnica. Veremos, aquí como ven que son como jabones aromáticos, también artesanía, gafas, aquí ven estos estilos bonitos. La familia viene, se reúne, pasa un tiempo agradable. Es un momento de ponerse ropas tradicionales. Algunas personas están vestidas normal y otras están vestidas con ropas tradicionales, haciendo alusión a este tipo de celebración, como pueden ver. Aquí vemos este libro gigante. Ven aquí varios libros como una especie de decoración. Está escrito la palabra Abay, que es el héroe nacional de Kazajstán, y esta plaza que ven aquí es la Plaza Abay en conmemoración a él. Aquí vemos una yurta kazaja, preparada específicamente para esta celebración. Veo que la gente puede entrar. Vamos a entrar a ver qué vemos en su interior, si nos permiten, porque hay bastante gente. Queremos que algunos salgan y nos dejen ver, enseñarles de qué se trata. Aquí, como ven, algunos instrumentos nacionales. Las personas se hacen fotos. Está muy bonito, muy interesante. La viejuca no se queda atrás, está entrando en la yurta. Échate para acá para que deje pasar a la gente. Aquí vemos distintos tipos de instrumentos que se usaban en esa época, muy bonitos, muy interesantes. Aquí como unos tambores. Muy hermoso. Está muy bonito decorado. Aquí ven como una especie de, como si fuera una yurta pero abierta, no está cerrada, pero tiene la forma. Aquí este es el símbolo del escudo de Kazajistán, súper bonito. Aquí como ven está el concierto que están haciendo estos músicos.
músicos que hacen música étnica. Entre canción y canción hacen una especie de pausa, lógicamente, y es solamente cuando se escucha un poco de paz y tranquilidad. Pero bueno, la música es muy bonita, sinceramente, solo que para el video estoy tratando de hablar y tendría que hablar un poco más alto, pero bueno, es lo que hay. Aquí vemos otra yurta, vamos a entrar a ver de qué se trata, a ver si es un poco diferente a la anterior. Горных лыж и сноубордов Шамбулак, территория скорости, драйва и свободы. Одна из ярких достопримечательностей Алматы – всемирно известный самый высокогорный велокаток мира. 10 500 квадратных метров льда. Seguimos mostrándoles más actividades que se ven aquí en esta celebración del Nowruz. Estamos en el mismo centro de la ciudad de Almaty, en Kazajistán, en la Plaza Abay. Miren, aquí están haciendo una especie de juego con esto, que realmente no sé en qué consiste, pero algo será. A ver, del lado de acá, no, del lado de acá no hay nada. Seguimos mostrándoles. Aquí tenemos una parte donde la gente se hacen fotos. Está escrito Almaty, el nombre de la ciudad donde estamos. Que para que sepan, Almaty es una de las ciudades más importantes de Kazajistán, no es la capital es Astana. Almaty fue la capital hace unos cuantos años atrás, después la cambiaron por Astana. Aquí podemos ver varias mesitas, varios estantes donde venden distintas cosas, pero lo más interesante es que tienen una decoración en forma de yurta, como una yurta picada a la mitad, súper interesante. Aquí son cosas que se hacen con barro, como pueden ver ahí, figuritas, campanas, cosas con barro, muy interesantes, súper bonito. Aquí ven como unas campanas. Esta otra tiene carteras, bolsos con los logotipos y las formas que se pueden ver en la cultura kazaja. Tenemos así como cuchillos de madera, colgantes, adornos. Muy bonito. Aquí encontramos otra que tiene distintas figuritas, como pueden ver. Son como especie de llaveros, unos zapaticos pequeños con los símbolos de la cultura de Kazajistán. Súper bonito está, tiene algunos adornos nacionales. Y las manzanas, lógicamente, que hacen alusión a Almaty, al nombre de la ciudad. Aquí vemos gorros, distintos tipos de zapatos también. Como es lógico, nunca puede haber una celebración sin comida. Aquí, como ven, venden tu mejor donier. Ustedes saben lo que es el donier, mírenlo ahí. Está el donier, pero también están los perros calientes, las hamburguesas, las papitas fritas, para que las personas almuercen o merienden mientras están aquí disfrutando de la actividad. Aquí, mientras tanto, tenemos té. Este es un establecimiento donde venden una especie de té muy sabroso, se ha hecho popular, que es un té que además tiene distintos sabores, tiene adentro unas bolitas que también tienen los sabores. Esto es como si fuera una representación grande de cómo se vería ese té con las bolitas. Ven aquí como un caldero bien grande, vamos a ver qué se ve adentro. Pues no han cocinado nada hoy aquí. Y como pueden ver, un columpio, está todo decorado con el estilo de Nowruz y con el estilo de Kazajstán y sus símbolos. Aquí tenemos una pequeña zona de descanso, como pueden ver, súper bonita. Aquí tienen como sus platos decorativos, sus refrescos, está muy bonito. Como ya empezó la primavera y junto con ella vino el sol, no hay nada de frío, lo que hay es calor. ¿Y cómo podríamos estar aquí sin un rico helado? El helado es muy sabroso. Hola. No, Spansky. Por aquí vemos una pequeña bebida, una especie de bebida que no sabemos cómo se llama. Y allá atrás vemos como están cocinando con, creo que plov. Pero todavía no está, lógicamente. Aquí algunos dulces.
dulces, refrescos, pues de todo pueden encontrar en esta actividad para la familia en Kazajistán. Aquí vemos como una especie de dibujos grandes que han hecho conmemorando la celebración. Se ven distintas comidas que se sirven en el tiempo del Nowruz. Aquí como unas yurtas, está súper bonito. Parece que todo el mundo puede ir, dibujar y pintar sus nombres, como pueden ver aquí. Está viendo cómo las personas pintan el nombre y ponen el año, por ejemplo, de la celebración que se está viviendo en este momento aquí en la ciudad de Almaty. Aquí parece que te hacen una especie de pinturas en la cara, como un maquillaje parecido a un tatuaje. No es tatuaje, lógicamente, porque se quita. Hola, amigos. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Aquí estamos viendo una fila bastante grande. Parece que hay algo interesante ahí. Por lo que veo parecen algunas cosas de comer, bebidas nacionales. A lo mejor si hay tantas filas porque es gratis, no lo sé. Pero parece interesante. Aquí seguimos viendo cosas de artesanía súper bonitas que podemos encontrar aquí en la ciudad de Almaty, en plena celebración del Nowruz. Decidimos entrar aquí a comprar algo de beber y en el camino nos hemos encontrado a este compañero amarrado aquí a la derecha. Seguro el dueño está comprando y ya lo dejaron aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Chichurón? Best Friend, no, él se llama Firulais, ¿verdad? Pues vamos a entrar a comprar algo, alguna bebida, que tenemos sed, y seguimos caminando. Vamos a ir a otra parte donde también están celebrando. Hay buenas celebraciones del Nowruz. Pues estamos buscando más lugares donde estén celebrando el Nowruz. Aquí no veo ninguna celebración, pero sí vemos que hicieron una decoración con flores. Arriba está escrito, si el sol permite, Nowruz Koktibolsen, que es como decir felicidades por el Nowruz. Está lo más bonito. Vamos acercando para que vean aquí estas moticas que han puesto aquí arriba. Aquí hay bastantes luces. Imagino que esas lucecitas, como parecía las luces de Navidad, se enciendan por la noche. Pero por ahora es solamente esto. Se ve bastante bonito el contraste así de rojo con dorado. Encontramos otra parte donde también están celebrando el Nowruz. Como pueden ver, vamos a mostrarles lo que encontramos. Estamos entrando, ya escuchamos un poco de música alta a la distancia. Parece que en todos los lugares donde están haciendo una celebración importante del Nowruz hay un grupo tocando música alta. Así que probaremos hablar más alto cuando estemos cerca para que puedan escuchar lo que estoy diciendo mientras les vamos mostrando las distintas atracciones que se van a ver en el transcurso de este paseo. Aquí, como pueden ver, hay unos roboces. Los niños, lógicamente, quieren hacerse fotos con esos roboces.
porque para ellos es algo muy interesante. Hay otro aquí, vamos a acercarnos a ver si podemos verlo mejor. Este tiene como una espada y un escudo y tiene dibujado algunos símbolos y figuras del Naurís. Estamos escuchando una canción latina. No sé si será uno de los grupos latinos que hay aquí en Kazajistán, que hay unos cuantos, o será un grupo local cantando esa canción. Vamos a acercarnos a ver si podemos apreciar quiénes son. Aquí vamos a entrar en una parte que parece que hay pantallas a la izquierda y a la derecha con figuras y decoraciones kazajas, como si fueran en forma de bordados, así animados. Y por supuesto en el fondo pueden escuchar la música del instrumento nacional de Kazajistán, que es el dombra. El dombra, que es una guitarra que solamente cuenta con 2 cuerdas. Súper bonito. Está muy concurrido, como pueden ver, muchas personas con los niños, familias que vienen a divertirse. Aquí está este pequeño parquecito, que no es un parque que está especialmente por el Naurís, él siempre está, pero aprovechando la celebración, los niños están aquí jugando, se están divirtiendo, como pueden ver. Aquí hay otro de los roboces que están puestos para la decoración del Naurís. Muy interesante, es una celebración bastante feliz, y a las personas que viven aquí aprovechan estos días, pues son días de descanso, son días que no se trabajan y salen a pasear con la familia y con los niños. Aquí tenemos otro paseíto con estas decoraciones de Naurís, súper bonito. Y estamos escuchando una música en la lejanía. Significa que hay otra zona donde están haciendo conciertos. Vamos a ver si se la podemos mostrar, porque según lo que tengo entendido, esta es la zona donde más gente viene y hacen como un escenario bastante grande, así que eso debe estar muy concurrido, pero haremos el intento de acercarnos lo más posible. Ahí, como pueden ver, hay distintas tipas de, también haciendo alusión a lo que son las yurtas, con distintas ofertas, tanto de artesanía. Aquí vemos algunas billeteras, pañuelos, ropas, cosas muy interesantes. Y la familia que viene a disfrutar de esta celebración, además también compran sus cosas. Algunos solamente miran y otros, como yo, pues lo grabamos para mostrárselos a ustedes, para que tengan una experiencia interesante de lo que se puede ver en el Naurís, aquí en Almaty, en Kazajistán. Aquí pueden ver cómo preparan el algodón de azúcar. A lo largo de toda esta calle, en distintos puestos, están haciendo actividades y celebraciones. Allá, como pueden ver, es el escenario más grande e importante. Enciende el canal, comienza la acción y se te lo cuenta con gran emoción. Hoy viajamos lejos rumbo a Kazajistán, entre montañas y llanuras, ¡qué gran plan! En Almaty se siente la historia, entre bazares y calles con memoria, desde el desierto hasta el Caspio Azul. Isaac lo explora, te lo muestra en full. Isaac te lo contó. Su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial.
Ahora estamos pasando por debajo de otro puentecito de esto, no sé cómo llamarlo. Este espacio me lo llevan como decoraciones con flores. Aquí vemos distintos tipos de juguetes. Aquí rositas de maíz. Aquí vemos este estilo como de carteras, de bolsas, como de mezclilla. Miren qué buenas están estas tablas para picar. Aquí, a mí que me gusta la cocina. Está muy interesante. Hay bastantes personas. Bueno, nada, ya les mostramos todo lo que se está celebrando aquí en el Naurís. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyame con un grandísimo like. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Para paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Buenos días, mi gente linda. Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Una vez más aquí en tu canal Isaac Nomad. Estamos celebrando la Pascua y es por la mañana, así que miren qué desayuno más hermoso tenemos hoy, celebrando la Pascua. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la competencia de los huevos, que hay que chocarlos a ver quién gana, quién rompe el huevo del otro. Y seguiremos mostrándoles toda la trayectoria. También les vamos a mostrar cómo cocinamos todo esto, porque eso lo hicimos ayer por la noche. Así que ustedes saben, eso es lo que toca hoy. ¡Vamos allá! Bueno, queridos amiguitos, vamos todos a bailar porque tenemos el corazón feliz. Pues bueno, estamos enseñando aquí un cartón de huevo como cualquier otro. Pero es que lo interesante no es que sea simplemente un cartón de huevo, sino que en la celebración de la Pascua, aquí, se pintan los huevos de colores. Aquí ven, vienen las pinturas. Les enseñaremos cómo es el proceso, porque es algo bastante interesante. Iremos mostrando todo, cómo se celebra, para que vean. Aquí están los colores, unas especies de calcomanías. No les adelantaré, les mostraré el proceso y verán qué interesante cómo se celebra la Pascua aquí en la cultura en Kazajistán, y no solamente en Kazajistán, también en Rusia y en países de la zona. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Pero miren quién está aquí. Pues bueno, estamos en el proceso de elaboración de los huevillos. Ahora vamos a echar aquí un poco de cúrcuma para que estos huevos cojan ese color amarillo. Es una manera de decorarlos para la Pascua. Otros que están aquí simplemente se van a hervir. Cuando estén hervidos y ya estén listos, pues se le pondrá otras figuras y otras calcomanías que les mostré hace un momento en la mesa. Hay que esperar a que eso ahí se disuelva en el agua, se cocine, se le echa un poco de sal, también se le echa un poco de vinagre. Соль, чтобы они не потрескались. Entonces, ese es el proceso. La sal, la gente dirá para qué, si es por fuera, es para que no se rompan. Mantiene la cáscara un poco más fuerte, para que no se rompa. Y eso es un poco de vinagre, que también tiene su función, que no sé cuál es. Какая функция уксус? Чтобы цвет взял. Eso ayuda a que cojan el color más rápidamente. Pues como ven, ese es el proceso. Pues vamos ahora a echar los huevillos ahí para que cojan el color. Es una tradición interesante que se hace todos los años en la celebración de la Pascua. Bueno, estamos en la preparación de los colores. Como pueden ver, estos paqueticos tienen los colores que se van a echar en los vasos
Después a cada vaso se le echa una cucharadita de vinagre, porque eso ayuda a que el color se quede en el huevo. Y después esos huevos que ven aquí los vamos a pintar dentro de ese color. Es parte de la ceremonia que se hace para la Pascua. Y estos que ven aquí, que son como una especie de calcomanías, también se ponen algunos huevos. Miren ahí, ven la pastillita, es como de color rojo. Otra azul. Y van viendo cómo hacemos este proceso. Lo más importante de todo esto viene siendo esto que ven aquí. Son unos pasteles muy sabrosos. Que ya quería darle una mordida específicamente a este, pero me dijeron que no se puede hasta mañana por la mañana. Me tienen sufriendo. Salud. 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 Hasta Lola quiere su pedazo de dulce de Pascua. ¿Sí, Lola? Aquí le vamos a echar el vinagre que huele muy fuerte. Это который сильный? 70, да. Не вижу лучше друг? 70, одну чайную ложку. Если это 9%, то 2 большие. Ah, sí, sí, sí. Aquí están viendo el proceso. Esto es un vinagre muy fuerte, el 70%. Por ejemplo, el vinagre que se usa en Cuba viene siendo del 9%. Pueden imaginarse el nivel de concentración que tiene este vinagre, que es el que se necesita para que los colores se pongan más fuertes. Pues nada, ahora vamos a empezar el proceso de coger un huevo y dejarlo caer. Se pone en la cuchara y se pone suavemente para que no se rompa dentro. Y вот так Se mueve un poquito, como pueden ir viendo con la cuchara, pero suavemente para que no se ¿Cuáles son rompa. los que están más blandos? Tienes que cogerlo con la cuchara, mami, si Можно no... на ложку положить, чтобы не было так горячо. Claro, porque si no va a estar caliente. Cógelo con cuidado. Vamos, viejo. Vamos. Como Cuca va a empezar. Y no puede dejar que se caiga mucho, así que con cuidado que ya está abajo. Ahí. Ahora, velo moviendo ahí poco a poco, suavemente. Нужно поворачивать, чтобы одинаково покрасить. No lo levantes tanto hasta arriba para que no Видишь? choque bajando. Está cogiendo su color. Por ejemplo, ven, ya este cogió su colorcito. Naranja, lo más gracioso. 4 минуты. 4 минуты. 4 minutos. Tendría que ser así, mira. Lo vas a romper. Suavecitos, suavecitos, sin subirlo mucho. ¿Y tú, Ulises, a ver? ¿Cuánto tienes? О, Y Ulises ya se pintó también. A ver, Ulises, vamos a enseñar cómo está quedando el tuyo. смотри, какой красивый О. цвет. Можно Rosado, grandioso, espectacular. включить. Estamos haciendo con la luz apagada. A ver, Cuca, va mostrando el tuyo, a ver qué tal. Y ya cogió color. No, se ha puesto así, verdecito. Y tienes que moverlo un poquito más de abajo hacia arriba. El mío tiene tirizo. Ahí. Déjame probar yo uno porque el problema es... А ты можешь с ними делать. Claro. Mira ahí. Déjame probar a ver porque no puede ser que solamente yo firme. Verde. Verde de esperanza. Vamos a bajarlo ahí en el azul. Ahora vamos a probar. Enseguida A ver qué tiñe. tal. El más débil es el verde. Te ha tocado el color más suavecito. Cosa más grande, caballo. Miren cómo va Ulises cogiendo aquí tiene el dos, azul. ¿no? Dos huevos, ¿no? Bueno, porque eso como está comiendo. Yo creo que sí. Todos los hombres tenemos 2 huevos. Que nos falte uno porque ya También están los chiclanos. estamos caducando. Porque está chiclando. Pues aquí ven. Miren qué bonito queda este color. Hasta Lola está interesada en ayudar en la pinta del huevo. ¿De qué? Он перламутр, видишь, такой A veces pasa, imagínate. Es así. Это таблетки, да, по-моему, перламутр? Y aquí no le echaron Está tabletas. quedando de lo más bien, como pueden ver. Como ven, ya hemos sacado algunos huevos que ya están pintorreteados. Miren qué bonito ha quedado el color. Estos que ven así un poco moteados porque lo dejamos mucho tiempo y al final descubrimos que mientras más rápido lo saque, mejor queda. Así que aquí vamos, ya van 3 azules, así que pienso que hay que hacer otro rojo. Vamos a probar ahora aquí con el rojito para que estén más o menos nivelados los colores. Vamos allá.
Mi mamá está haciendo estragos con el verde. Ha hecho una profesión. Enderezalo ahí, que el pobre está jorobado. Ponlo derecho. No, jorobado, que no, has cachado. Venga, venga. Ese es el último verde ya, pues son 3 por persona. Hasta Simon está interesado en ayudar. A ver, Simon, mira. Me enseñaste, ¿ves? Ah, mira, esto tiene una cosa brillosa. Mira qué bien está quedando esto. ¿Te gusta? Mira. O te da miedo. Sí, amor, normal. Pues ahora estamos preparando esto que es para envolver los huevos en estas calcomanías. Como pueden ver, ya ahí viene la rayita por donde hay que picar. Aquí no se entiende mucho, pero bueno, más o menos por donde se piense que sea. Как будто маленький, да? Sí, pero son un poco más pequeños, pero pienso que sirven igual. Видишь, мои пальцы синие. Las manos se le han pintado. Bueno, vamos a probar el primero para que vean cómo es. Se pone así el huevo y se echa en el agua caliente para que se pegue. Quita esta mano. Es bueno, ya hicimos el primero como ven aquí. Ahora vamos para el segundo. A ver qué tal. Está muy bien, a ver. Vamos a ponerle el abriguito, el suéter. Mira, Ulises, mira esto, mira qué pone. Ahora se introduce ahí rápidamente. Queda con su ropita muy bien puesta. Pues ahora vamos a probar con esta ropita roja. Una ropa que compramos en la tienda de ropa para los huevos. Vamos a ver qué tal. Se sumerge. Vamos a calentar más agua. Y esperamos un poco. Esto a lo mejor va. Y ya. Mira qué bonito. Este ha quedado perfecto. Vamos a probar ahora con el verde. Creo que el verde va a quedar bonito. Dale ahí. Кто-нибудь хочет? Vamos a esperar a ver si Cuca se lo va a quitar la mano para poner el agua caliente aquí. Главное, чтобы по центру яйцо было. Tiene que estar en el centro. Levántalo un poquito para que quede más o menos en el medio. Y con esta cuchara lo bajas. Espérate, viejo, enderezate. Enderezando el huevo. Vamos a ver qué tal le queda a la compañera Cucona este experimento. Ahí. Suelta. Ahora espera un rato. Quita la cuchara. Apriétate, huevo. Muévelo un tin. Muévelo. Mira, Ulises. Ahora sácalo. Vamos a ver el resultado. Un poco jorobado el trajecito, pero bueno, quedó. Se le salió un culo más fuerte. ¿Está bien? Ya sácalo, que no puede estar mucho tiempo. Ya ponemos aquí arriba. Bueno, van quedando, mira qué bien. Ahora, estoy con el fondo. Покажи, какую захотел. Qué volada, amor. Vamos a ver qué Ничего tal. не видела. Este es el vestidito que le compramos a huevo. Vamos a ver qué tal. Quiero hacérselo a este que está un poco muengo. Como ven, está muengo. Yo se lo voy a poner al muengo, ella no quiere, pero el pobre tiene ¿El derecho. muengo? Claro, porque tiene derecho. Tiene derecho a vivir. El pobre muengo. По центру. Ok, pero yo lo hago así para que no se vea. Dale, muenguito. Él tiene Estaba derecho. viendo que es mejor si quieres. 1, 2, 3, y. Te pones ya. Esto viene siendo como un vestidito de estos hula hula, pero por huevo. Hay que echar más agua caliente ahora, ¿no? Sí, hay que cambiar. Esta se bota y se le echa la. Mira, falta este. Y está para uno de esos. ¿Viste que bien queda? Ha quedado profesional. Vamos a botar el cabo. Miren qué bien ha quedado este. A ver. Es verdad que soy un monstruo haciendo. Dije huevito más Y eso lindo. que este estaba roto. Está bueno eso. Pero mira, todavía tiene el culo roto, pero bueno. A cuidar. Cuca aquí en su segundo intento. Ay. Miren qué bien le ha quedado este huevo. Colorado. Y tienes otro también colorado. Déjalo caer. No cae. Ahí está. Muévelo un poquito para que él se desarrolle y se sienta
agradecido de los movimientos. Ya lo puedes sacar ya, no demora mucho. A ver. Ahí está. Ya Están se quedando acabaron los espectaculares. ¿No? Creo que sí. Ya. ¿Te vas a comer uno ahora? No, ¿Y por qué? no muy tarde. Ah, está bien. En la cara. A ver cómo Cuca le está poniendo una calcomanía al huevo. A ver, miren qué bien le ha quedado. Un poco jorobado, pero... Bueno. A ver. Ahí. Apriétalo ahí. Ahora hay que probar otro. La Ulises está preparando una. Ulises, coge una ahí para que ponga en cualquier huevo que tú quieras. A ver qué tal. Ustedes no pueden creer. Y les voy a enseñar algo ahora muy interesante. A ver, Ulises puso la calcomanía, como pueden ver. Pero lo más interesante es la cara seria que tiene este personaje. Como diciendo, están haciendo cosas, pero a mí no me han dado nada a comer. Vamos a tratar de poner una yo, a ver. Déjame coger. Pégalo bien. Con la cara para adelante. Voy a coger aquí este palacio. ¿Y qué se despega? Como pueden ver. Como esto tiene la parte de arriba despegadita. Voy a poner uno de los que hice yo, que los míos fueron No sé por qué. los azulitos, ¿no? Sí, un azulito. Ah, y el azulito ya le pusieron. Luego se le despega. Bueno, déjame coger entonces este naranja y aquí en esta mancha que no se ve. Pa. Creo que sé cuál es el problema. Sí. Hay que esperar a que el huevo se enfríe. Sí. Ajá, por estar caliente. Estamos sacando ya los huevos que estuvieron en el agua con cúrcuma. Como pueden ver, quedaron con un colorcito así medio a mostaza. Estos eran los últimos que nos faltaban. Ya los demás están listos. Como ven, quedaron así con un colorcito entre mostaza, mulato. Pero quedaron muy bien. Aquí pueden ver el resultado, cómo quedaron estos de aquí. Aquí los de Esos allá. huevitos pienso que son dulcecitos. Con sus trajecitos. Y dice Victoria que ahora hay que echarles aceite por arriba para que coja un colorcito brilloso. ¿Aceite? Así mismo es. ¿A quién? A los huevos. ¿A esto? A todos. Se van a rebalar. No me digas. Sí. Ahora, como ven, están en el proceso de untarlos con aceite. Eso es para que el color se ponga más brilloso y quede un poco más bonito. Es parte del proceso. Les diré que todo esto que ven aquí lo vamos a comer mañana. Porque aparte de eso viene la competencia. Cuca, ¿te sientes preparada para ganar la competencia? Depende. ¿De qué? ¿De qué tan lejos este? Bueno, ¿De la cuánto competencia... que tenga que comer? No, así no consigue la competencia, es diferente. Yo cojo, tienes que escoger un huevo de todos. Ajá. Yo escojo uno, Victoria escoge uno y Ulises escoge uno. Y tenemos que hacer así, un huevo con el otro. ¡Pac! Да, мы вот так вот должны. Пум, Y el huevo que no se rompa será el ganador. Yo me hago para atrás. Что делаешь? ¿Qué crees? ¿Vas a ganar? ¿Qué? No, pero tú tienes que romper al otro. Si ese es el problema. Cuando tú Bueno, yo hago compites, así. tienes que utilizar la técnica. Mira qué lindo quedó. Hago así. Sí. Hago así y le hago el huevo con el poquito. Págata. Eso es trampa. No se puede hacer trampa, tienes que hacerlo bien. El año pasado yo fui el campeón, la final fui yo con la dama de Victoria. Y le rompí el huevo. ¿Verdad? Я победа, как угодно сказать. Был Не champion. обманывай, ты Я победа твоя мама. есть видео. Ya победа. Yo fui el campeón. Así es la vida. Pues bueno, aquí pueden ver el resultado final de nuestro trabajo. Ya mañana les seguiremos mostrando cuando vayamos a probar estas delicias y cuando hagamos la competencia. Mientras tanto, Simon sigue vigilando que nadie se robe nada de lo que es. Buenos días, mi amor. Ella quiere enseñar de todos los huevitos cuál fue el que quedó más bonito. Entonces hay que complacer a la niña. ¿Cuál es el más bonito? Мне нравится вот это. En español. Me gusta. Me gusta. Ah, este huevo es el que más le gusta y quedó todo pintorreteado. Но еще есть красивый вот этот тоже. También le gusta este azulito. Ay, cosas de niñas, ¿sí? Vamos ahora a probar esta sabrosura de aquí. Ñam, ñam. Pues bueno, ya estamos sentados en la mesa. Tenemos una invitada especial. Tenemos a Ciela aquí con nosotros. Vamos a picar
¿Qué vamos a hacer primero? ¿Primero comemos o primero la competencia de huevos? Primero la competencia de los huevos. Así que cada uno escoja un huevo que le guste más para la competencia. Casi dos en sabrá la dinja. Así que vamos a ver. ¿Cuál escogiste? A ver, Cuca, enseña. Ulises, que escoge el tuyo. Yo me voy con el rojo, que es mi color preferido. Pero coge el huevo. Cógelo, con el que vas a competir. ¿Y ahora cómo hacemos? Христос воскрес. это Ты там должен ответить. Воистину воскрес. Ve que tú tan rojo. ¿Cómo? Воистину воскрес. Baístino Vascres. Да, sí. Y patón, pum. Да. Ah, tú y ya, давай. Скажи. Христос воскрес. Baístino Vascres. Я тебя... Me han roto, nada más acabo de empezar. В следующем году не говори, что это ты меня победила. Perdí. Porque están rojos por favor. Acabo de perder mi campeonato. Чисти мне яйцо. No, это потому что они видели очень сломан, видишь? Нечестный. Bueno, Cuca y Ulises. Ellos no saben decirlo. Ulises no, mírale la cara a Ulises. Ulises hace así, ¡pau! Y me lo rompe. No, pero eso no tiene nada que ver, es la fuerza del huevo. No, a lo suave. Atiéndeme a mí, la tiene que darle por la punta más flaca. ¿Qué es esa? Sí, la punta. No de lado. Haces así, ¿ves? Pum. Ponlo de frente, no con el dedo, no hagas trampa. Te lo estoy dejando para que tú le des. Dale al huevo. No, para que va a meter el dedo en medio. Pon el dedo huevo de frente, no seas tramposa. Dale tú al huevo, Me salvé. No, te zapaste no. A ver. Esto no se rompió. Encarlo otra vez, vamos. Sí se rompió, míralo ahí. No, pero eso no cuenta, dense otra vez. ¿Se rompió? Dense otra vez, vamos. 1, 2. No, Ulises. Te jodiste, Ulises. Has perdido. Porque me puso la mano. Ahora ustedes dos. ¿Puso la mano? Yo no te puse la mano, que le dije al huevo. Soy la mejor. Вот эти. La mejor, la mejor. Bueno, pues tengo a Dios. Tienes Dios. Le van a competir. Нет, это сзади. Вот это спереди, да. Все, готово? Раз, два, три. Моё. Se rompió. Ahora la final es entre Asiel y Cuca. Vamos a ver quién va a ser el campeón de este año. Cógelo por el otro lado, pues estás cachado. No, eso es lo que está manchado. 1, 2 y 3. Ay, me cachó. Así es la champion. La ganadora de este año. Pues ahora vamos a... Теперь его надо почистить и скушать. Primero vamos a comer este, porque no te van a comer huevo ahora. ¿Quién va a picar? Пока не скушаешь яйцо, я тебе не дам пасху. No. Come huevo. No quiero. Los huevos no sé. Ahora, hervido. Ay, me se me duele la barriga. Обязательно нужно скушать яйцо. Estamos picando el pastelín. Cuca dice que no quiere pastelín, lo que quiere es huevo hervido. Это типа с дубайским этим. Le va quitando ahí el forrín. Me han dado mi cacho y mi huevo roto. Fui el primero en perder. Ulises, perdiste. No, no perdí, me hiciste trampa. Me hice trampa, que el dedo. ¿Metiste el dedo? No metí ningún dedo. Tú que llegaste a la final con trampa, pero al final perdiste. Por tramposo perdiste. Pues bueno, estamos yendo ahora al hospital porque una amiga de Victoria que está enferma, vamos a llevarle comida, que ayer Victoria cocinó un pollo con patatas de lo más sabroso, entonces vamos a llevárselo y después seguimos, que hoy tenemos que ir a casa de los padres de Victoria, que nos invitaron a almorzar para celebrar la Pascua y no estamos solos, lógicamente aquí está Victorianca, aquí tenemos a Ulises y a Cucona, es lo que hay.
Hospitalizarse, ¿eh? Возьми кофе с собой. Да. No nos dejaron entrar, pero bueno, es algo lógico. Esa persona está en neurología y es en la parte de hospitalizado. Ahí no se puede entrar, pero bueno, la comida la dejamos en la recepción y ellos preguntan en qué piso, en qué cuarto, ellos mismos se la llevan. Y nada, pues ahora nos dirigimos a casa de la mamá de Victorian. ¿Sí? Sí. Y там стоит твоя мама. Y es echando una fuma. Llegamos aquí a los bajos de casa de la mamá de Victoria, pero antes de entrar quería mostrarles qué bonito lo que han hecho aquí para los niños. Esto es bastante nuevo, como ven. Han puesto estos aparaticos aquí en el parque. Miren qué bonito está. Aquí está canal para que los muchachos jueguen. Aquí los columpios, como pueden ver. Está muy bonito. Súper bonito. ¿Qué? ¿Quieres probar el columpio? Eso es para niños chiquitos. Я 1000 лет не качалась. Oh, lo vas a romper. Mira ella como goza. Se piensa que es una niña pequeña. Vamos. Aquí ven esta mesita que es para jugar algo. No sé exactamente ahora qué es, pero aquí está. Bien, como unos avioncitos para que se sienten. Muchas cositas interesantes para los niños más pequeños. Y esto el gobierno lo pone en las entradas de los edificios, aquí como para jugar ping pong, tenis de mesa. Y aquí viene siendo como para hacer un poquito de ejercicio. Ya pueden ver estos aparatos. Давай, это для тебя. Ya ven qué bonito. Aquí para probar. Probamos. Vamos a probar el aparato a ver qué tal. Funciona. Esto funciona con el peso de tu propio cuerpo, no se le puede poner más peso, pero como yo estoy gordito, pues me pesa. Felicidades, es праздником. Oh. Como ustedes vieron, nosotros probamos a hacer la versión nuestra, pero aquí vemos una versión profesional a otro nivel. Miren cómo ha quedado, súper bonito. Miren qué cosa más bella. Y bueno, como ven, ya está servida la comida del almuerzo. Aquí tenemos la comida preferida de Ulises, que es el mante. No, a él no le gusta. O sea, como ven, mante, ensalada parecida a la ensalada fría, viene siendo alivier, un poco de plof, como pueden ver aquí, pollo frito, otra ensalada. Este almuerzo va a estar muy sabroso. Y esta señora, como se ve en la cara, que ya tiene hambre. ¿Tienes hambre? Hora de almuerzo. Оливье. Да. Pues como ya vieron, la pasamos súper bien el día de hoy celebrando la Pascua. Preparamos los huevos, almorzamos, comimos, paseamos, lo hicimos todo. Y bueno, ya estamos en la casa para descansar, pero no sin antes agradecerles mucho por el apoyo, ya que el canal está evolucionando muy bien y muy rápido, todo gracias a ustedes. Sigan apoyándonos y si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para seguir recibiendo las notificaciones. Y bueno, por aquí les estaré dejando el enlace al último video que hice, que se trata sobre la avenida Abaya en el centro de la ciudad de Almaty, en Kazajistán. En una de las tantas series que estoy preparando para ustedes, en la cual les muestro la ciudad de Almaty, sus distintos barrios y calles. Pues nada, los quiero mucho, como siempre su canal Isaac Nomad. Nos vemos en un próximo video y chao.